buenas a todos, a los presentes y a los que probablemente nos vean o no eh, cuando esto se publique. Nada, esta es la primera edición del Jerry de Metalism. El Jerry de Metalism. Ya empezamos con las mierdas, con las tomas falsas. El primer podcast de Jerry Metalism Friends. Eh, y nada, este es un podcast en el que vamos a ir comentando novedades musicales dentro del metal underground, aunque obviamente no vamos a ceñirnos de manera estricta a esto, pero principalmente va a ser el leitmotiv de esta vaina, ¿no? Eh, bueno, sí que me gustaría que Asier comentase un poco de dónde nace esta vaina, ¿no? Porque esto nace de un grupo de WhatsApp eh, Sí, y, y me gustaría que comentara un poco él, que lo ha tenido un poquito más cerca, ¿no? También cómo bueno, nació. esto básicamente empezó a raíz de Víctor, un compañero que no ha podido estar hoy, que estará bien que en alguna otra ocasión se una, que empezó, bueno, a juntar a cierta gente que coincidíamos en festivales, en conciertos, y al final se creó una comunidad de gente, de metaleros, los Jerrys, en la que, bueno, pues íbamos como decía Javo, íbamos comentando pues diferentes discos que iban saliendo y tenemos como nuestras rutinas, ¿no? Es como los días mágicos, ¿no? El día del Collecta Day, donde comentamos entre todos los discos que van saliendo. Y, joder, a mí se me quedó la impresión de que se comenta tanto material que luego pues quizá pasa un poco desapercibido, porque entre tanta novedad, aquí tenemos a Julen, que es uno de los que más activos suele estar en esos grupos. Y claro, pues a veces a mí me pasó decir, hostia, si este grupo ya lo había escuchado yo en algún Collecta Day y había quedado ahí como olvidado. Y quizá este podcast puede servir precisamente para eso, ¿no? Para aquellos que más nos hayan tocado, pues hacerles un poco de promoción. Y todo surge de ahí, ¿no? Ahí al final nos hemos ido animando y a ver hasta dónde llega. Eso es. Y, y sobre todo eso, ¿no? Que con la cantidad, como decías tú, el flujo de discos que hay cada viernes, que es el Collecta Day que comentaba Asier, hay tanto flujo de discos que es una pena que no podamos comentar de manera más extendida y por eso nos estamos juntando aquí. De momento nosotros cuatro. Cualquier persona que esté interesada en participar, pues ya lo sabe que es más que bienvenida. Y nada, si os De parece, hecho, uno de sí. los problemas que suelo ver yo en el tema del colecta es, claro, al final no deja de ser un grupo de WhatsApp donde vamos comentando los enlaces y, claro, a veces no es el lugar más propicio para empezar un debate sobre ello. Se Mm. presta a coger y una birra, sentarse y hablar, ¿no? En plan, no simplemente pues una colección de enlaces ahí que al final, pues bueno, encima que suelen ser viernes, no sé si os pasará, pero a mí me pasa mucho que me pillan el curro y es como voy añadiéndolas a la lista de reproducción, lo pongo ahí en aleatorio a ver qué va sonando y claro, no te da tiempo material a escuchar todo lo que hay ahí. Entonces una reunión de estas, pues yo creo que es imprescindible. Sí, porque de esta manera también, pues de entre todo lo que hay, pues ya según afinidades con respecto a los gustos de cada uno y tal, pues ya te vas fijando un poquito más en las cosas que te pueden llamar más la atención, ¿no? Pero siempre, pues, te puede sorprender algún disco que de por sí, a lo mejor investigando por tu cuenta, pues no te hubieras fijado en él. Sí, tal cual. De estos discos que ves la portada, ¿no? Y sin más no llegas a darle al play. Porque dices, uy, qué portada tal. Sin embargo, si de repente me lo recomienda Julen o Asier, pues es de los primeros que digo, hostia, espera, voy a echarle un ojito a ver qué tal. Eso es. Y luego está el tema de que muchas veces en una primera escucha nunca, no sé, no llega a calar y si te lo recomienda alguien que va un poco por los mismos derroteros que tú, pues al final siempre le prestas más atención y bueno, se le hace un poco de justicia a algunos discos que igual hubieran pasado desapercibidos y no lo merecían. Sí, Totalmente. tal cual. ¿Os pasa un poco esto de comprar o fijaros en el disco por la portada? Sí, sí, totalmente. Yo muchísima música que consumo al final es porque veo la portada y digo, Dios, guapísimo, tal. A veces, a veces te llevas un poco un chasco, ¿no? Que dices, joder, con esta portada tan guapa, ¿cómo hacen este estilo de música? Para nada. O yo qué sé, mierda, se me ha...
¿Cómo hacen este estilo de música, no? Si yo me esperaba que con esta portada fuéramos a escuchar aquí, yo qué sé, el black metal o el no sé qué. Por eso hace mucho el tema de quién lo va recomendando también, porque ya vas conociendo de qué Claro. palo va cada uno. Y porque yo me acuerdo cuando empezó todo esto, simplemente la gente solía colocar ahí un enlace random, a veces, Ujú. claro, sin una mera descripción del estilo. Que no digo que el estilo sea como la panacea, ¿no? Que te dicen, va, te das el estilo, entonces como esto me gusta, entro. Pues creo que eso es un error, por lo menos en mi experiencia. Ujú. Casi si el estilo te suena raro, también entra. Pero darle un poquito de contexto al disco y la portada es imprescindible. Pero claro, yo creo que también influye mucho ahí quién lo está comentando. Ujú. Totalmente. Y muchas veces también te puedes fijar en una portada, pero es que, por ejemplo, ahora en el black metal Ya, ya no es tan descriptiva de lo que te vas a encontrar en un disco, porque el mundo de las portadas ha cambiado bastante. Antes, o sea, en los 90 eran todas iguales. Ahora, ahora te puedes encontrar cualquier cosa y resulta que es black metal, pero es que no lo parecía. Totalmente. Claro. Ujú. Si es que hoy en día eso, hay muchas portadas que son unas obras de arte que flipas, que dices, hostia, el que ha hecho esta portada es un artista, dibujos muy currados que podrían ser un cuadro perfectamente. Y te generan cierta sensación que luego hay muchas veces que digo, pues me gustaría, me hubiera gustado la música. Sí, está y eso A mí que guay. me no se pasa abre con el en melón los de la nombres de IA. las bandas me pasa a mí. Que dices, hostia, molaría que esta banda sonara bien. Luego te Claro, claro. encuentras cualquier cosa, Ahí pero es que está. por el nombre dices, es que por el nombre tiene que... Ay, y no, luego resulta que te puedes encontrar cualquier cosa. Y a veces al revés, ¿no? Que a una banda no le haces ni puto caso porque la portada pues no te llama o el logo es así más bien cutre, que es una de las cosas que, uno de los que voy a hablar luego, me ha pasado un poco esto, ¿no? Que el disco en sí, pues, el logo, pero luego la música dices, hostia, pues esto no me lo esperaba, ¿no? Pasa, pasa. Sí, Pues por eso mola mucho que tengamos este grupo en el que podamos seleccionar y compartir entre nosotros estos discos nuevos que, pues eso, lo dicho, al final ya nos conocemos un poquito y enseguida en cuanto uno o el otro, que sabemos que tenemos más afinidad, vamos compartiendo, pues ayuda bastante a mm, descubrir musiquita nueva. está guay además que entre los cuatro que hemos empezado esta aventura haya tanta unanimidad en cuanto al tema de portadas, porque seguramente en un futuro, si esto va para adelante, haya una pequeña sección de portadas que ya prepararemos, o sea que eh, esto como pequeño cliffhanger para los que nos vayan a escuchar, ¿sabes? Y nada, si os parece bien que nos presentemos, para cualquiera que no... De primeras yo creo que cualquiera que nos escuche ya nos va a conocer, ¿no? Pero, pues por si acaso, bueno, yo soy Javo y, y me gusta el metal en general, la música de manera bastante amplia. Y no me gusta cerrarme a una cosa en concreto. De hecho, en cuanto al tema de que hablábamos de las afinidades y tal, hay veces que me gusta incluso fijarme en alguien con el que no tengo nada que ver para ver qué mierda está recomendando, para ver si hay algo para ver si descubro algo nuevo que diga yo, hostia, yo no sabía que me gustaba esto. Así que esa es mi inquietud, soy un oído inquieto. Vale, pues te tomo el relevo en la presentación. Yo soy Asier, también me conocen como Merke entre los colegas. Y bueno, yo vengo, básicamente soy un poco hijo de los vinilos de mi padre, que de chiqui pues solíamos escuchar ahí pues rock clásico, de Genesis, T-Rex, cositas así. Y empecé a interesarme, pues bueno, el rock radical vasco, que yo creo que todos los que hemos vivido aquí en el norte pues hemos mamado de él. Y me consta que los que viven más bajo también. Y luego pues, en los 90 pues bueno, con la moda del heavy power y tal, pues empecé a investigar un poquito más. Y quizá fue en el 2000 cuando ya empecé a abrirme a muchos más estilos. Me pasa un poco como ha dicho Javo. A mí me gusta lo que no me gusta, aunque suene raro, ¿no? Pero me gusta meter el pie ahí donde no me gusta, porque algunos de los grupos que más me gustan actualmente han sido precisamente por hacer ese paso. Si tengo que definirme, pues a mí, pues bueno, en plan, me mola mucho el Doom Death, el Post-Black, el Black en general.
y todo lo que sea metal épico en cualquiera de sus vertientes. Pero bueno, tampoco hago las cosas a rollo independiente, incluso al grunge, a rock alternativo. A mí todo lo que suene diferente a lo que estoy acostumbrado me vale. Bueno, voy yo. Pues yo me llamo Julen. o- No me gusta decir esto porque deja un poco clara mi edad y tal, pero llevo escuchando un metal desde los años 80 y no precisamente desde finales. Y bueno, luego he ido yéndome hacia los lados más oscuros, en los 90 escuchando el black metal primigenio. Eh, y luego a partir del 2000 me ha pasado igual lo mismo que a Jabo, bueno, he ido abriéndome a otros estilos, a otras músicas y también me pasa lo mismo que soy un oído inquieto, prácticamente escucho todo lo que pasa todo lo que pasa por mi casa, todo lo que pasa por las plataformas, todo lo que pasa por todas partes y todo lo que me recomienda. Y bueno, pues en esas estamos. Venga, Dani. Pues yo soy Dani, toco la batería. Tengo un par de bandas o tres. Eh, Me gusta igual que a todos los demás, no quiero ser redundante, pero al final con la edad, ¿no? Te vas haciendo un poco a todo, quieres aprender cosas nuevas, quieres abrir los horizontes. Entonces lo escucho prácticamente todo. Ahora sí, mis afinidades pues al final siempre van a tirar un poco a las baterías que me llaman más la atención. En este caso pues a lo mejor el black metal así más moderno, el death metal progresivo, el tech death, yo qué sé, todo este tipo de vertientes, pero lo dicho, al final escucho de todo. Últimamente estoy con el breakcore también, o sea que no me ajusto ahí al metal y ya está. Así que yo creo que nos hemos juntado aquí cuatro que podemos recomendar prácticamente cualquier estilo, ¿no? Y es lo que creo que vamos a acabar haciendo. Intentar abrir la mente, igual que nosotros hemos ido descubriendo todos estos estilos y todos estos pasos por el metal, a ver si os podemos ayudar a hacer lo mismo. Eso es. Pues nada, si os parece que pasemos ya con la mandanga, con el grueso aquí de vainas. Si alguien tiene eh, gusto por empezar con su primera novedad, con su primer disco para comentar, pues es... Lo primero igual es comentar que estos discos de los que vamos a hablar son discos bastante recientes. Eso es. Todos han salido este año Ujú. y al Importante. menos. Mm, Entonces, bueno, Eh, eh, bueno, iba a decir que muchos son de cualquier estilo y de cualquier procedencia. ujú. Eso es, sí, pero importante que tengamos claro que todos los discos que vamos a comentar, salvo que la sección indique lo contrario en un futuro, son discos de este año, de 2026, eso es. Novedades y más o menos enfocado a discos underground o independientes, discos que por lo que sea no van a estar mayormente no van a estar en grandes discográficas, que tienen un aroma así como más propio, ¿no? Ah, ah, Pues mira que yo os traía lo nuevo de Ark Enemy, tío, ya me estáis jodiendo. los discos que vamos a comentar tienen aroma a sótano cerrado, ¿no? Pues mira, en particular, más de uno que me traigo yo sí. Añejito. Bueno, yo recogiendo este testigo que comentáis, eh, me voy a tomar la libertad de empezar yo, porque uno de los discos con los que me he quedado, más recientes, es el Der Brauch de Hirsch Effect. No sé si le habéis podido dar, pero bueno, me ha sorprendido un montón que una banda aparentemente, o por lo menos por lo que yo he podido investigar y demás, tan poco conocida haya sacado tremendo pepino de disco que está más cerca probablemente en lo que los videojuegos podría ser un triple A o en lo que al cine una superproducción de Hollywood
que a un disco lanzado por una banda pues, a priori novel o no muy conocida. Es un pepino increíble, la producción es una barbaridad y, y lo tocan todo. O sea, es desde progresivo, un poquito de math, el típico mathcore, eh, meten extremo, meten cosas así un poquito más rollo sinfónico, incluso escuchando el disco tal cual, eh, es como si estuvieras escuchando una peli, tío. Está muy guay. Y tiene un rollito así, no sé, al mismo tiempo que no me recuerda a nada, pues pienso en bandas como King Mothership o The Mars Volta, Devin Townsend, ¿sabes? Tiene como esos vibes, ¿no? De banda que hace un poco lo que le da la gana, pero luego, a pesar de que tocan muchos palos, suena todo súper homogéneo, tío. Así que esa va a ser mi primera recomendación, Der Brauch de Hirsch Effect. Luego ya pondremos por aquí bajo info y demás. Yo le estuve dando una escucha al disco para cuando lo recomendaste tú y yo creo, mira, antes has comentado eh, que te gusta mucho mezclar varios palos, ¿no? Yo creo que este disco es bastante, va bastante contigo. Le puedo poner la foto tuya abajo en la portada, ¿sabes? Porque a esta peña parece que le da rabia a la estructura normal de las canciones. Es como eso le Sí, da un poco de alergia, ¿sabes? Es como, no, esto no va con nosotros, esto es normal, pues ala, vamos a cambiar. Yo total. me los imagino ahí en el local de ensayo, descartando ideas normales porque, no, esto no va con nuestro estilo. Un Sí, cuatro sí. cuatro vete de aquí. Y Totalmente, tío, totalmente. Buen apunte este. pues Está... qué pena que yo justamente no me ha dado por escuchar. O sea, he ido escuchando varios de los que habéis pasado y tal, pero este no me lo puse, no me lo he llegado a poner. Es un pepino, o sea, recomendado, ya te digo, no es en cuanto a sonido o producción, no lo consideraría underground o independiente, porque no suena como tal. Ya te digo, basándonos en los parámetros de lo que sonido o la producción se refiere, pero vamos, una pasada, tío. Vale, pues si os parece, seguimos con el siguiente. No sé si me voy a tomar también la libertad de poner mi primer disco sobre la mesa. Ujú. Bueno, esto también podríamos hablar que es underground, pero los pavos que lo llevan llevan ya su trayectoria detrás, ¿no? Estamos hablando de Exul con su Ceiling to None, que es el primer disco que han sacado. Y aunque sea su primer disco, ya te digo, es gente que ya viene de otros grupos. De hecho, este mismo año uno de ellos ha sacado un discazo de Death Doom, el nombre se llama Worm, el grupo. Y bueno, pues aquí lo que se han juntado, han dicho, va, vamos a hacer eh, un homenaje a lo que era ese metal épico de los 80. A mí me ha sonado un poquito como si Manila Road y esta corriente del Use Power americano de los 80, ¿no? Con un toquecillo de este prog a lo Queen's Rage o Fate Warning del principio, se hubieran metido todos debajo ahí en una caverna y a tirar dados, ¿no? Vamos a jugar a rol, a ver qué sale aquí. Y lo que está claro es que saben muy bien lo que quieren hacer. Ellos lo que, bueno, de hecho se han puesto su propia definición de género. Ellos se llaman que son Power Doom. Bueno, ya sabéis que esto de los géneros son... es como cada uno dice lo que quiere. A mí básicamente sí que tiene rollos Doom, pero yo siempre lo definiría simplemente como metal épico. De hecho son canciones bastante largas en general, que hay que dejar, bueno, que dejan que respire la música entre ellas. Y yo quiero destacar aquí básicamente tres cosas. Primero, la producción, que va un poco en contra de todo lo que hoy en día es todo este rollo del power metal, como que suene perfecto, ¿no? Que suene como muy mecánico todo. Aquí tiene ese rollo un poco más cavernoso. El cantante, que se hace llamar Defender aquí, es un poco el rollo Lost Horizon que se ponía en sus motes. Y de hecho se parece un poquito al pavo de Lost Horizon. También puede recordar un poco a Geoff Tate de Queen's Rage y es un tío que es un exagerado. O sea, no sé si lo habéis podido escuchar el disco, pero se viene arriba en muchas ocasiones. Yo creo que en otros géneros igual esto puede echar un poco para atrás, pero es que yo creo que al disco le queda de locos. Sí, sí.
Y luego también que tampoco es un disco que suene, bueno, si te pones a pensar en este metal épico, dices pues Kid Angle y este tipo de grupos, tampoco es que técnicamente destacaran porque fueran unos genios, pero en este disco, en la de Blighted Deity, por ejemplo, tiene un solaco ahí a mitad de canción que es espectacular. Creo que el pavo, el guitarrista, que es Phil Tuggar, si no me equivoco, el tío se lo curra. O sea, yo creo que para mí es el disco que más sorprendido, que más me ha sorprendido de lo que va de año. No sé si le habéis podido dar una escuchita al tema. Sí, sí, sí. Para mí es candidato a top 10, pero con los ojos cerrados y teniendo en cuenta incluso a la altura del año en la que nos encontramos, va directo al top 10, pero 100%. Bien, 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 perfecto. De hecho, en este caso, encima es muy apropiado el apunte porque a mí me parece que es un portadón. O Sí, sea, el logo es guapísimo y la portada es tremenda. También te digo que igual al verlo con esos colores y ese tipo de logo, no te esperas, a ver, metal épico te lo esperas, pero igual te esperas algo más cercano al black metal de lo que luego realmente es. Por lo menos esa primera impresión, ¿no? Esos tonos púrpura y azules que tiene. sí, totalmente. A mí me ha parecido. Y luego también un detallito que se me había olvidado comentar, y es que a estos como les mola mucho el rollo este narrativo y tal, ¿no? Se ve en las canciones. Parece ser, según estuve ojeando un poco por ahí, la temática la comparten entre varios grupos de la escena, que eso es un detalle chulo. Está guapo. Este era una de Ese las... tipo de metal. Era una de las cosas que te he dicho yo que había mucha chicha que desmigar detrás de esta gente, porque comparten el lore con Atramentus, con Ceicrideus y los... Nunca sé cómo se pronuncia, los putos Sí, es difícil. Cecilist. Sí. Además de que editan todos bajo el mismo sello. O sea, que tienen ahí como una especie Son de... una comunidad de, Sí, sí, sí. de Es música. como un club de rol, tío, pero... Entre un club de rol y un club del libro, pero en disco. Y otra cosa que me enteré de esta peña, investigando sobre el tema del lore y demás, es que el nombre de la banda proviene de un fragmento escrito para Necromantic Worship, que es un tema de una banda de power metal alemana que se llama Eternity's End, no sé si os suenan. Pues Eternity's End es una banda de power metal en la que están nada más y nada menos que Hannes Grossmann, el Christian Mutzner y el Linus, ¿cómo es? Klausenitzer que fueron los tres miembros de Obscura. Cura. Y de Alkaloid también, han compartido espacio en Alkaloid. Y me pareció Es como como... su espacio power, ¿no? Porque es que esta gente tiene también Ese es el un rollo. grupo para cada rollo. Sí. Pero me pareció como muy loco que esta peña que son del otro lado del charco estén conectados por tema, pues lo que decía Asier, ¿no? Que les gusta mucho el tema narrativo y demás. Pues por lo que estuve leyendo, el nombre Exul lo sacaron de ahí, de un fragmento lírico que escribieron para esta canción. Además es que eso se ve porque no son canciones de estas de 3 minutos o cuatro de estribillo fácil y ya está. Para nada. Son canciones bastante complejas y que son largas, que es eso, es que básicamente es una narrativa. Yo me los imagino jugando a rol, pero no a Dungeons and Dragons, sino algo más oscuro metidos en alguna caverna, ¿sabes? En plan es... Porque- Sí, 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 sí. No vendría a ser los Blind Guardian de los 90 de tiradados ahí, eso es otro rollo. Total. Sí, sí, tenía pinta de ser bastante alternativo. Ah, bueno. Julián. Joder, casi da palo sacar ahora un disco después de, después de esa joya. Pero bueno, yo además me voy a salir totalmente de mi zona de confort y es que es un disco que casi casi se sale de la zona del metal, si no fuera porque tiene un sonido metálico potente. Estoy hablando de una banda no muy conocida, se llama Final Gasp. Eh, el estilo viene a ser una especie de death rock, que es ese hijo bastardo del gótico con un poquito de punk o post-punk, y que suele tener un sonido nada metálico, pero en este caso, bueno, han apostado por hacer ese estilo más o menos, pero con unas guitarras bastante potentes, con una distorsión muy metálica. El disco se titula New Day Symptoms, eh, y bueno, empieza por dos trallazos, dos canciones de la hostia, dos temazos que dices, va, si mantienen el nivel, es un discazo redondísimo.
Y la verdad es que no sufren, pese a haber metido los dos mejores temas del disco al principio, luego el disco no sufre, es muy fácil de escuchar, se hace muy agradable de escuchar, tiene ramalazo post-punk. Si alguien ha escuchado a Grave Pleasures, le va a recordar en ciertas cosas. Y, y bueno, o sea, para mí, un disco que se salga tanto de mi zona de confort, que me haya gustado tanto, pues digo, algo bueno tiene que tener. Nunca estoy seguro de estas cosas y tal, pero vamos, me ha parecido uno de los mejores discos que han salido hasta ahora este año. Yo tengo que decir que cuando lo pusiste, bueno, a mí es que todo este rollo post-punk y gótico también me atrae muchísimo. eh, y de hecho, hombre, a ti te relaciono bastante más con el rollo del black metal en general, ¿no? Digamos, por las recomendaciones que sueles hacer. Y cuando veo que bajo el nombre de Julen aparece algo de black metal, lo que sea, va directo a la lista. Pero en Total, este ¿eh? también dije, a ver a qué suena esto. Y la verdad es que suena de locos. A mí me ha gustado muchísimo esa combinación que dices, porque efectivamente tampoco es igual a lo que esté más acostumbrado ya de escuchar, pero es un disco que entra como un guante, entra muy fácil. Sí, guapísimo. A mí me ha hecho pensar un poquito también, quizá también por cosas que mi cerebro asocia, pero es como una... por momentos, ¿eh? A los Unto Others. Me recuerda un poquito también Guapísimo, a... guapísimo. Sí, sí, Hostia. sí, sí. Sí, Hostia, pues me lo pondré, ¿eh? Porque a mí se me ha saltado este, tío. está muy chulo. La verdad es que El de lo Final dejé Gasp pasar. le tengo que dar un par de escuchitas más, porque ya te digo, muchos de los discos que habéis, bueno, que hemos propuesto para el programa de hoy, eh, me ha dado tiempo a escucharlos por encima. Pero este de Final Gasp está muy, muy chulo, tío. De hecho, para si alguien está pensando en post-punk y así dice, va, es un rollo demasiado triste, yo diría que no. O sea, tiene ese rollo post-punk, pero como si les debieran dinero o algo así, como que están de mala hostia, ¿sabes? En plan, tiene de ese toque. Igual es el rollo este metalero que ha dicho Julen que tienen, ¿no? Pero sí que tienen como un punch extra que yo creo que les queda de puta madre. Ujú. Sí, porque es un rollo como que las melodías te recuerdan al estilo, pero solo la melodía, porque luego lo que es la experiencia, la atmósfera y demás es totalmente diferente a lo que suele ser un disco de post-punk al uso. Sí. Me ha hecho pensar también, igual esto es fumada mía, pero en algún momento a Tribulation, tío. Sí, podría ser, ¿eh? A mí, sí, ahora que lo Son, dices, pero lo son, pondría en la órbita. sí, pero son, ya te digo, igual que el pensamiento con Unto Others, me venían, pero por momentos. No, no es algo que diga yo, buah, si tuviera que decir a qué banda se parece o dentro de qué espectro se encuentran, diría que dentro de estos. No, no, no. Es momentos puntuales que me han hecho pensar, ¡pum! Me han desbloqueado a esta peña. De hecho, es que tanto a Tribulation como a Unto Others llevaba bastante tiempo sin tenerlos dentro de mi hipocampo y, y me lo desbloquearon ellos, los Final Gasp estos, al escuchar el disco. Pues seguiré yo entonces. Vale, Vale. pues yo quería empezar con una banda que me ha sorprendido bastante y ya no en sí la música, que también, pero me ha sorprendido la siguiente curiosidad. Como os comentaba antes, es la típica banda que ya ni por la portada ni por el logo dirías, hostia, qué guapo, ¿no? No, no es algo que ya te llame de inicio, pero sí me llamó el nombre, Vía Doloris. Es una banda que, vamos, es un one-man band, es que me he puesto a investigar un poquito y me ha parecido muy, muy, muy curioso que escuchándolo digo, hostia, esto tiene un tono a satírico en el Vulcano, pero ya no de la composición solamente, sino de lo que es el sonido en sí, ¿no? Me suena mucho a esto. Claro, mi sorpresa cuando me ha dado por investigar un poquito sobre la banda, y es que es un one-man band, o sea, es una banda de un tío solo, y que estuvo tocando para Satyricon durante 7 o 8 años. Entonces, claro, ahí me ha venido todo como pum, ¿no? Como, hostia, todo tiene sentido, ¿no? Ujú. El tío ha cogido como las partes que más le gustaban de Satyricon,
pero le ha metido un tono, ciertas canciones tienen un tono un poco más folky, otras canciones tienen un tono más black, más old school. Entonces es un disco que es muy variado. Yo diría que es bastante tradicional, pero es que se sale mucho de lo tradicional a la vez. Tiene dos o tres temas, sobre todo esta de la de For the Glory y la última del disco, que tienen una progresión que se sale muchísimo yo, a mí me gusta decirle la monosilabia, ¿no? De muchas canciones, que es, básicamente se basan en un solo riff en el que van cambiando diminutas cositas, pero que al final en el black metal pasa mucho, ¿no? Que cogen un riff y lo repiten hasta la saciedad, haciendo unas variaciones muy pequeñas, ¿no? Pues este tío lo que ha hecho es, vale, tengo alguna canción así, se le puede considerar ese black metal tradicional en sonido y tal, pero es que luego las que a mí por lo menos me han llamado más la atención o más me han gustado es justamente que hace lo contrario, que coge y genera con ese mismo ambiente de black tradicional, genera una música mucho más moderna, con unos toques folkies, con una progresión de riffs. Yo justamente diría que si me gusta el disco es gracias a estas canciones, ya no a la que intenta hacer un black muy tradicional. Entonces, la última del disco, por ejemplo, me pareció exquisita porque justamente empieza a meter coros folk, o sea, acaba saliéndose totalmente de ese black tradicional. Pero aún así suena a Satiricón, suena a esa producción del Vulcano de Satiricón. Entonces, no sé, creo que esa mezcla ha estado muy guapa. Y ese en francés. El caso es que el tío es un francés que se mudó a Oslo y ha dicho, bueno, pues vamos a hacer black metal francés desde Oslo. Sí, a ver, Siempre es una- quizá Mezcló todo. el único punto negativo, ¿no? Del disco, que sea francés, el pavo. No, es coña, es coña. Es coña, pero no. Es coña, pero no. Es broma, pero si quieres no es broma. A mí de ese disco me ha sorprendido que sea una one man band, porque Exacto. realmente escuchas el disco y es, o sea, hay cosas muy diferentes y es como si una banda estuviera metiendo diferentes ideas desde diferentes perspectivas y tal. Tiene Mm. una Eso perspectiva es. muy amplia como para ser un solo músico. Sí, Sí. Yo tengo, Y a mí me da la impresión de que el tío lleva haciendo esto durante muchísimo tiempo. Me da la impresión de que esta persona lleva haciendo diferentes de las canciones durante diferentes épocas de su vida. sí. Quizá en la época de Satiricón tiene las canciones pues con un poco más de tralla de Satiricón, que él le llamaba y decía, hostia, pues es que yo quiero más blast beats, ¿sabes? Y de repente se crea dos canciones con un montón de blast y tal. Pero luego, una vez que se sale de ahí y empieza a crear, porque es que él salió de Satiricón en 2013 o algo de esto, o sea, hace ya bastante tiempo. eh, yo creo que ha ido poco a poco creando este cambio, ¿no? Ese nuevo rumbo. Y me parece curioso por eso, justamente, que dices, Julen, porque, joder, qué cambio, ¿no? Qué cambio de unas canciones a otras y la progresión del tío. Y yo estaba convencido, digo, hostia, esta batería me suena a que está programada, pero tiene detalles como si no estuviera. ¿Sabes? Yo creo que será programada, imagino, porque tampoco en Metal Archives no pone nada de quién ha grabado el disco. No he conseguido encontrar más información. O sea, pone que él hace las guitarras, los keyboards, las voces, etcétera. Pero las baterías, Ah, ahí están. ah. Desde un momento a mí me dio la impresión de que estaban programadas, pero me gusta porque le mete detalles como para decir, mira, para que dudes un poquito, ¿sabes? Claro, claro, claro. Que está bien, ¿eh? Está guay, sí. Sí, los agradezco. recursos de cada uno. Yo agradezco cuando hay una batería programada que se metan recursos como para que no parezca que lo es, ¿sabes? Por lo menos, Naturalizarla un por poquito, lo darle menos, unos acentos, eso está bien. sí, sí, tómate esa molestia, ya que vas a programar la batería, Claro, pues tómate la molestia claro, de humanizarla un poco, ¿sabes? claro, claro. Mm. Así que esa es mi primera propuesta de hoy. Fantástico. Pues si venga, queréis, Sabo, te continúo. toca. A ver. Continúa, yo lo que haría sería pillar una birra. Vale, pues tírale. Ah, ¿me la acercas? Ay, gracias. Ah, bueno, te iba a decir que te espero, Ahí pero... va. Es que tengo ayudante, por suerte, hoy. Ah, qué guay.
ayer ya que estábamos por ahí, pues aproveché para traerme Yo un llevo, par a casita al podcast. yo llevo toda la ¿Qué te has semana. traído? Eso No, así es. está bien. Ahora ya hay curiosidad por qué cosas has Sí, sí, adquirido. sí. Una neipita de San Frutos. Bueno, Guapísima carta de tarot. guapísimo, sí, sí, sí. Hacer toda la baraja de tarot, No lo sé, pero estaría guapo, ¿eh? diferentes estilos de cerveza. Exacto, exacto. Que está fuera una Neipa, luego sacara una Ah, Imperial Stout ahí con la muerte ya sí, con la del muerte, todo. eso es. Eso es. Bueno, pues si queréis os comento cuál ha sido mi segundo, la segunda vaina que traigo. Eh, es una Me gusta banda. la vaina. Sí, me gustan las vainas, sobre todo si son vainas locas. Y te lleva a la gloria. Yo me he salido también un poco de lo que acostumbro a escuchar. No voy a decir que sea un estilo que no escuche nunca, porque de hecho hubo una temporada en la que sí que me dio bastante fuerte, pues no recuerdo ahora mismo qué año fue, pero hubo un año que coincidieron como muchos discos de heavy metal clásico, pero editados por bandas un poquito más actuales, rollo Hound, Lunar Shadow. Hubo un año ahí que hubo muchísimas cosas muy guapas dentro de este rollo. Pero os traigo a Calisto 5 o Calisto 5, como queráis. Es típica banda que yo por el nombre diría paso de escucharla, ¿vale? Porque sí, porque el nombre de la banda me llama cero. Y que la portada podría ser una de esas de las 10 peores portadas de... Sí, la portada Como, además, como... No, no invita, no. no, 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 no. es un poco... Hostias. Pero fue precisamente eso lo que dije, voy a ver Aquí qué tiene hay que algo. ofrecer esto, sí. Claro, Y claro. tremenda sorpresa, ¿eh? Tremenda sorpresa. Es disco debut, es un trío de origen desconocido, pero de origen desconocido porque ni en Bandcamp ni en Metal Archives pone de dónde son, ¿no? Pero me tomé la molestia de profundizar un poquito en el trasfondo de la banda y demás. Y es que resulta que editan con un sello japonés que solo edita bandas japonesas. Entonces, la lógica me lleva a pensar que son japoneses. Me mola porque es un heavy clásico mezclado con thrash progresivo. Ahí es un batiburrillo bien mezclado, es homogéneo, pero que como que le pegan a estos palos. Y me ha gustado mucho, tío, porque suena fresco, a pesar de que suena clásico, suena muy actual, el sonido está muy guapo, es bastante orgánico. Y, y me mola, me suele gustar mucho las bandas formadas por tres personas, no sé por qué, los Power Trios, algo que siempre me ha llamado bastante la atención. Y es raro que un Power Trio no consiga a mí hacerme tilín. Eh, Además, como dato así curioso, eh, les pasa un poco como a Exul, ¿no? Que tienen como sobrenombres y mola porque está formada por el admirante Bob Jones, la asistente Alisa y el capitán Zex. O sea, yo quiero Joder, entender, tío. quiero entender que la Callisto 5 es como una nave, ¿no? Y que ellos son Tiene los... pinta. Tiene Tiene toda la pinta, sí. pinta. Me ha gustado mucho, tío. Recomendable, si os mola el sonido clásico del heavy metal o del thrash, pero con un toquecito así progresivo y con temática ciencia ficción, os lo recomiendo. Está bastante, bastante chulo. A mí me pareció muy curioso, sí. Mm. A mí me pareció muy curioso porque técnicamente son Sí, buenos. son muy buenos. La música para ser su primer disco y tal, o sea, el sonido está bastante bien, está bastante logrado, porque aunque te meten en un ambiente como añejo, como más antiguo, pero se nota que la producción es nueva, está muy bien hecho, sí. A eso me refiero A yo a mí que... me ha pasado con ellos un poco que me da la impresión que a veces no tienen muy claro hacia dónde quieren tender. Eso Ujú. O también. sea, hay Eso algunos seguro. temas que me han gustado mucho. Yo, el de Telescopes, por ejemplo, ha ido a mi lista del top. Me ha gustado mucho ese tema. Pero sí que es cierto que hay veces que
quizá en el segundo disco lo hacen un poquito más redondo, me ha dado la impresión de que pueden redondearlo, pero desde luego es un grupo que para apuntar en la lista, porque joder, lo mismo te suena un poquito a rollo Pink Floyd, ¿sabes? Este rollo prog de los 70 y así tiene unos toques ahí como muy así, que pues le golan al trash. A mí me ha parecido interesante, pero ya te digo, me parece que les ha faltado un pelín para completar el disco redondo. Sí, Son cosas muy interesantes. a lo mejor les falta, al ser ese primer disco, algo de identidad propia, ¿no? Ya no de identidad propia, sino, como dices tú, de tener una idea más clara, más fija. Pero, Lo, hostia, lo que, yo creo que lo, para ser un lo que debut pasa, está cojonudo, ¿eh? Sí, lo sí. que pasa muchas veces en los discos debut es como, pues eso, surgen muchas ideas de los integrantes, tal y cual, y no se consigue unificar todas esas ideas y que queden muy compactas, ¿no? Como que hay ideas muy dispares y es eso, ¿no? Al final es como que no se sabe muy bien hacia dónde van a tirar, pero a la vez eso también le da frescura, ¿no? Porque luego en el siguiente disco vas a decir, hostia, pues han tirado hacia lo que más me gustaba, o Ya. ay, qué pena que... ¿sabes? Sí, esperemos que sea así, desde luego. Sí, apunta maneras. Mm. Vale, pues voy a cambiar yo un poquito de tercio y también, pues, como en esta primera selección he intentado hacer tres selecciones de discos que más o menos me representan a nivel de gustos. Voy a ir un rollo ahora con Death Doom atmosférico, son los Ethereal Darkness, que han sacado su segundo disco, se llama Echoes, también otro portadón, o bueno, por lo menos una portada de estas que a mí me llama mucho la atención, hay con un monte ahí muy guapo y tal, y detallado. Esta peña más viene producida por el Dan Suano, lo cual también es una garantía de que va a sonar bien, y efectivamente el disco suena muy bien. De todos modos, cuando os hablo de Death Doom, bueno, por cierto, que vienen de Bélgica, y es su segundo disco. Es un cambio notable con respecto al primero, ¿eh? Yo no conocía el primer disco, lo escuché después de haber conocido este y se ve el salto cualitativo bastante claro. De todos modos, cuando os hablo de Death Doom, no penséis en el Death Doom rollo cavernoso y demás, es una cosa más atmosférica y melódica. A mí me recuerda pues cosas como Bellacore o Black Sun Aeon, este tipo de cosas. Sí Ujú. que hay momentos en los que tienden un poquito más hacia el black melódico, también me recuerdan a veces unos pasajes un poquito más folkis como con Saor y este tipo de cosas. También es un grupo también que hace canciones bastante largas. Yo creo que si hay que recomendar una canción para escuchar de qué palo van, es la que se llama The Cycle. Yo creo que es un ejemplo bastante claro porque es una canción que tarda un poco en desplegar, que empieza así como un poco misteriosa y tal, hasta que, vamos, ya va alternando pues los gritos, los rolls, voces limpias. Ya sé que suena igual un poquito al Death Doom atmosférico clásico, ¿no? De que todos conocemos. Pero bueno, desde luego no son el mítico grupo que te pone un riff machacón de 10 minutos y se tira ahí el disco entero apurándolo. Yo, pues ya te digo, me ha gustado este disco. Yo creo que a la gente a la que le guste, por decir nombres igual un poco más conocidos, rollo Insomnium y así, también les podría encajar, aunque tienen ya te digo, son canciones más largas que en general, lo que en general estamos acostumbrados a este Doom Death melódico. Y bueno, aquí os lo he querido recomendar. No sé si le habéis podido echar una escuchilla. Está guapísimo. Muy guapo y además portadón también. Bestial. Sí, sí. Yo pensé en Insomnium también, ¿eh? Muchas veces a lo largo del disco. Me gusta que coqueteen con el black melódico, como bien has dicho tú, metiendo trémolo, metiendo blast beat. Muy guay. La verdad que me ha gustado mucho. Está muy Es chulo. que son canciones bastante dinámicas también. A mí, cuando una canción es larga, tiene que tener esto, ¿no? Lo mismo que antes hablábamos con Claro. Exul, que también van tipo viajando. Aquí también encontramos momentos mucho más pausados y, pues lo que dices tú, unos blast beats bien metidos bueno, pues le dan esa coherencia al final a todo el disco, ¿no? Porque también es una especie de viaje. Lo mismo que con Exul es más un viaje debajo de la montaña. Quizá esto es lo que van es por encima de la montaña con la nieve, ¿no? Y de noche. Sí, 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 sí. sí, total. Y además Luego, de la montaña. lo- Y además de la montaña. luego, por cierto, por cortesía de Christoph Spathgel, o como se cojones se pronuncia, que ese pavo le ha hecho logos a media escena. Sí. Sí, sí. Ya ves. Seguramente habrá cazadoras de parches solo con logos suyos, ¿sabes? En algún festi podríamos hacer como el buscando a Wally, podríamos hacer lo mismo. La A caza, ver si esta es mi cazadora y se llama Christoph, ¿no?
En lugar de una cazadora podría ser una gabardina de esas de los que enseñan y que no llevan nada debajo, ¿sabes? Porque la cantidad de logos que ha hecho este hombre es... ¿Cómo se llama? De exhibicionista, ¿no? Sí, 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 una gabardina exhibicionista, pero en color vaquero. O sea, tiene que ser de color vaquero. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues voy con el siguiente entonces. Dale, caña. Esta vez me voy a ir a mi zona de confort. Es un disco de black metal muy arquetípico. Estoy hablando de Misoteist, el de Pinte. No sé cómo quieren traducirlo. Es un grupo de Noruega. Tampoco es que suenen específicamente noruegos, sino que es un black metal tirando a complejito. Cosa que en Noruega pues tampoco es que se estile mucho. O sea que... Y bueno, complejo, pero tampoco es difícil. Entra muy fácil, tiene una atmósfera brutal el disco, tiene una producción diáfana que deja oír todos los detalles, cosa que también se agradece mucho en el estilo, porque muchas veces pues te encuentras con que hay producciones que no le hacen justicia a los discos que estás escuchando. Y bueno, es que es un discazo de principio a fin. Tampoco me voy a meter en asuntos técnicos, es que está muy bien tocado, todo muy limpio. Las partes más complejas se oyen perfectamente, es simplemente un gustazo de disco de principio a fin. Sí, conserva muy bien esa esencia, como dices, mucho, muy, muy, muy bien, pero gracias a que han conseguido una producción un poquito más limpia de lo que se acostumbra, ¿no? En este género, todas Pues en estas partes Noruega. más complejas se pueden entender muy bien. Eso está guay. Una vez escuché al hijo de la gran puta de Yarima Empa decir que cada disco tiene su propio sonido, ¿no? Yo creo que esta peña ha dado con el sonido que debía de tener este disco. Es como que Correcto. lo han clavado, tío. Sí. Yo destaco la producción, ¿eh? A mí lo que más me llamó la atención es, sí, habéis comentado, que suena muy como tiene que sonar. Quizá eso hizo que me gustara más el disco incluso, ¿no? Porque sí que es cierto que, pues eso, igual sí que es más tradicional en el sentido del término, pero ese sonido, no sé, yo creo que gana el disco escuchándolo así. Sí, 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 sí. Lo han conseguido llevar a ese terreno, entre comillas, novedoso, ¿no? En el que han encontrado un buen equilibrio entre lo tradicional y un sonido un poquito más conseguido. A mí una de Sí, las que cosas... No suena a cassette 4 pistas de Hello Kitty dentro de un baño. Eso está bien. Eso yo lo agradezco bastante, ¿sabes? sí, es que de hecho, si te pones a escuchar un poco lo anterior, este es el que suena claramente más accesible de todos, pero no tanto por la música en sí, sino por la producción. Yo creo que ayuda a que entre fácil. Y recogiendo un poco lo que comentaba Julen de la atmósfera, a mí me ha flipado eso, que sin ser una banda de black metal atmosférico hayan conseguido generar más atmósfera que otras bandas que sí que lo son, ¿sabes? O sea, generan un ambiente casi ritual, de mal rollo, que se mantiene durante todo el disco, tío. Es una de las cosas que más me ha hecho a mí decir, ¡guau! Ojo, esta peña, yo no conocía, ¿eh? Yo los he descubierto con este disco y muy guay. Y también el detalle de que no suenan noruegos, tío, realmente. No es el sonido, o por lo menos no es el sonido, Suenan más checos o algo así, más Prototípico. tirando a Europa del Este. sí, o incluso, sí, sí. Mm. Muy guay, la verdad Sí. que está muy guapo el de Misoteis, tío. Pues yo no me salgo en mi zona de confort. Yo estoy ahí dentro también del black melódico y tal. Pero el siguiente disco es de Misere Luminis, ¿vale? El disco se llama Sidera y es uno de esos discos que me llamó la atención de inicio por quién lo compartió, porque al final no me acuerdo quién de vosotros o quién fue exactamente, pero que lo pusisteis. No sé si fue David, a lo mejor puede ser, o fuiste tú así. Bueno, no me acuerdo. Yo lo puse seguro, o si no, lo tenía para poner y no lo puse porque alguien lo había puesto antes, Porque alguien lo Yo, pero había yo, puesto. yo fui una de las personas que sí que lo puso, pero creo que se repitió. Vale. Bueno, la cuestión es que vi la portada y dije, hostias,
esta caída al vacío la tengo que escuchar porque es que estoy segurísimo de que me va a entrar, o sea, seguro, sea lo que sea. Y me sorprendió bastante porque es una especie de post-black, pero tiene ciertas disonancias que me recuerdan a otras cosas, a muchas otras cosas. Tiene muchísima melodía, pero es que hagan lo que hagan, vas a estar dentro de esa miseria, dentro de esa mierda, dentro de esa caída al vacío constantemente, ya sea más bonito o sea más disonante, ¿no? El disco. A mí lo que me ha recordado mucho este disco es, por hacer una estúpida analogía, es como yo diría que es un disco para los que han escuchado Ulcerate y no llegan a entenderlo o, no, o les llega a parecer aburrido porque es muy igual todo el rato, han cogido un género como este y lo han convertido en algo precioso. O sea, han Pues, conseguido hacer una mezcla de disonancias con melodías, pero siempre en la miseria y en la máxima profundidad de una depresión o de, no sé, los gritos desgarradores que hace el tío, y el rango vocal en sí que tiene el tío, ¿no? Porque juega con un montón de matices. Me ha parecido exquisito, o sea, de lo mejorcito que he escuchado este año, sin duda. Discarral, sí, señor. Viniendo además, pues eso, de que te gusten grupos, pues yo qué sé, de post-black sobre todo, o black moderno, black melódico moderno, es que no sé muy bien cómo decirlo, pero creo que todos sabemos que hay una vertiente del black, ¿no? Que a los blackers no le gusta, pues esa es mi vertiente favorita. El Black Old School, es todo lo contrario, ¿vale? Es como que mantiene una esencia de esa rebeldía, esa miseria, sé lo que sea, pero que se sale completamente, ¿no? Y pues es eso, justamente, Pues este tío, disco. no me parece para nada estúpida la analogía que has hecho con Ulcerate para que es una buena manera de que la gente pueda entender, ¿no? La esencia del disco. No me ha parecido mala. Sí, es que me recordó, porque a mí me gusta mucho el Cerate, los he visto en directo, me parecen gente súper buena musicalmente, pero sí que es verdad que te pones un disco entero y al final acabas con la cabeza como yo qué sé, como si te hubieran metido en la lavadora durante hora y media. Hmm. Está guapo, pero hay que saber entenderlo y no... Hostia, es un poquito más complejo. Pues estos han cogido esa idea y le han dado esa vuelta para que todo el mundo lo pueda mascar, lo puedas introducir junto con todo el resto de elementos que ponen en la música. Me ha parecido un disco de Además, 10 para mí. yo creo que este disco también es de los que no. A mí con este tipo de géneros me cuesta mucho coger y destacar una canción para ponerla en un playlist de lo mejor del año y tal. Yo creo que este disco se entiende escuchándolo de principio a fin. Es, Correcto, eh, correcto. además también son 5 o 6 canciones, si no me equivoco, es bastante. Correcto. Sí, Son son bastante pocas. 37 o 38 minutos de disco, sí. Eso Ahí es, hay un, que ahí hay un debate, ¿eh? O sea, un debate muy guapo para tener Hostia, no, igual un son día, lo 51 de minutos. temas, temas versus discos enteros. O sea, sí. es que, Sí, hostia, que hay algunos grupos que tienen temazos, pero luego tal, el disco no funciona bien, tal. Yo estoy Esto, totalmente enganchado a gente que crea un disco para que sea un disco. Estoy de O sea, acuerdo. a mí lo de los singles y tal, todo esto me gusta, me puede parecer bien, pero para mí los discos que me llaman y que se quedan conmigo son los discos que te lo pones en un principio y lo que lo dice, tienes que lo que acabar. dice Asier, que no puedes decir, hostia, esta es mi canción favorita de este disco. No, el disco es el viaje. O sea, tú tienes que Mm. escuchar ese disco, es un viaje para ese momento. Es, sí. es una cosa que además depende, a ver, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Aunque creo que depende más de géneros. En este caso Sí. concreto, este tipo de metal tiene que ser así. Me parece difícil coger y, va, mira, destaco en 5 minutos lo que resume esta banda, es difícil, porque es más, pues eso, al final es un viaje emocional. O sea, en el propio disco hay momentos más melancólicos, hay más trayeros y hay que entenderlo como un todo, ¿no? Yo por Mm. lo menos este tipo de discos los veo así. Sí, Totalmente. totalmente. Sí, sí, sí. Viene también de nuestra forma de escuchar música también y de la forma que tiene, de las formas diferentes que tiene la gente de escuchar música. Nosotros también somos un poco vieja escuela y estamos muy acostumbrados a que los discos funcionen como entidades Exacto, mira, completas. perfecto. Mm. Eso Mm. es. Sí, Sí. también. Yo por suerte
por suerte en mi trabajo tengo la facilidad, entre comillas, de a lo mejor disponer de 40 minutos en los que puedo estar escuchando un disco entero y tal. Y yo aprovecho, voy con el coche, voy con mi disco, voy 100% focalizado en, hostia, qué bien. Entonces todos estos discos me llaman mucho la atención en No en este conducir, aspecto. vas focalizado en escuchar la música, no en conducir. Claro, claro, que Dicen se bien, pase un peatón, me da igual, no pasa nada. Sí, No, son pero trayectos más o menos largos, entonces digo, hostia, 50 minutos, vale, pues mañana que hago este justo. trayecto me pongo este disco, ¿sabes? sí que es cierto que actualmente las personas que tengan pues que a lo mejor empiecen no que empiecen, pero que estén mal acostumbrados por el mecanismo consumista que hay actualmente de que hay que generar y que te sacan los discos de canción en canción y, ¿sabes? Yo por lo menos no lo disfruto igual, pero quizá por lo que dice Julen, ¿no? Que quizás somos más vieja escuela de sentir la necesidad o de disfrutar más un disco, apreciarlo más si lo consumes como un todo, ¿sabes? Pero también va un poco, pues, lo que decía Sier de estilo. Sí que es cierto que siempre hay discos de un estilo que a lo mejor dices, pues a lo mejor no está tan preparado para esto y está más preparado para ser un disco dividido en capítulos que son las canciones y luego llevarlo a directo en otro orden porque el directo lo pide así, ¿no? Pero sí, sí, este es un disco de esos que te tienes que poner y viajar y ya está. En tu caso, Dani, pues a lo mejor no puedes permitirte el lujo de cerrar los ojos y disfrutar del disco porque si lo haces conduciendo, pues Complicado, sí. A ver, podría ser, pero como el chiste del autobús, ¿no? Ya, da igual. Estás escuchando también al GPS diciendo, torce a la izquierda, pues venga, a la Y ya izquierda. está. Luego. Ahora esto me pide meterme en la mierda, me voy por debajo de este puente, ¿sabes? Yo me tiro aquí. esta curva la voy a coger recta, me la suda. Sí. Sí. Uy, qué bancal más chulo. A este bancal le hace falta un coche, ¿no? Un besito. Pues creo que me volvería a tocar, ¿no? ¿Puede ser? Dale. No sé, no Sí, sé. total. Yo con este ¿Cómo vamos ya, de hora? pues no lo sé, te voy a decir. Llevamos un buen Bien. rato, ¿eh? Sí, llevamos ya casi A la mí me hora. queda un tercero y me da penita porque además es que me cae muy bien. Sí, yo voy con mi tercero y os cuento. He escogido a un bombazo de death metal, el de Ectovoid, in Unreality's Coffin. Me parece un martillo pilón increíble. Creo que es de estos discos de death metal que dices, no sabes de dónde te vienen las hostias, pero quieres seguir recibiéndolas, ¿sabes? Y muy guay, tío. Muy del rollo, la vertiente esta del death metal más cercano al Golfo de México, pues eh, rollo Immolation, este tipo de cosas, pero más modernete. No llega a ser moderno como tal, pero sí que es más actual, a pesar de que No es es... moderno en producción. No es moderno en producción porque es bastante apisonadora, rollo old es- school, pero es moderno en composición. sí, Porque las composiciones sí que tienen cositas eso, modernetas. eso es, no llega a ser tan... A eso me refería con que no es Immolation en cuanto a composición, ¿no? Es más rollo la esencia. Pero me ha parecido una bestialidad de disco, tío. De estos, pues lo que te digo, te lo pones y ¡buah! Te están llegando puñetazos de todas partes y te lo vuelves a poner porque las hostias que has recibido no han sido suficientes. Me ha parecido un discarral. Eh, Buenísimo disco para un picnic en el campo. sí, sí, sí. O para un baby shower también. Brutal. Hay poco que comentar porque es un disco bastante conciso. Es lo que es. Es un disco de death metal al Bastante uso. cavernoso Sí, también. y ya te digo, de puñetazos en el estómago y ya está. Esa es mi tercera aportación. A mí es el que más me ha costado de todos los que...
También, todos los que hemos hablado. también porque tú Pero es no... por el estilo, o sea, Eso es, que tú no estás muy dentro del death, ¿no? Y demás. ujú, me cuesta un poco. O sea, normalmente cuando me gusta un grupo de death es porque es Blackened Death Metal, o lo que vienen Ujú, a llamar Ya. así. sí. Y tal, soy muy fan de The God Throne y tal, pero esta muralla, la muralla sónica de Octobo, Yo creo que es pero buena uno, muralla sónica. Sí, 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 es sí. una Yo muralla creo que es tal uno cual. de los claros ejemplos de que hay discos para escucharlos enteros de arriba abajo y hay discos para escucharlo a canciones sueltas, ¿no? Por ejemplo, para mí sería de los de, hostia, me gusta, me parece guapo, la propuesta es espectacular, pero no me pondría el disco entero. O sea, a los 5 o 6 temas, para mí Ya. es uff, 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 uff. Ya está bien de hostias, como decías, ¿no? Yo Para mí son cancioncitas. tú fíjate que yo me lo puse, me lo puse del tirón y se me hizo corto, me lo tuve que poner otra vez, tío. Hostia. Y hacía tiempo que un disco de death metal no conseguía esto. Ya te digo, si te vas a bandas como God Throned, como decía Julen, que por cierto es una de las bandas de mi adolescencia, eh, pues Vale. sí, eh, te lo meriendas mucho más sencillo porque está mezclado con otras cositas. Pero hacía tiempo que un disco de death metal como tal no conseguía engancharme así, tío. Me ha parecido una bastada. Yo le voy a dar más oportunidades también porque también es un género que igual no es el que más me suele calar. Le di una escucha, ¿eh? O sea, sí que te puedo decir que, a ver, conozco cositas como Autopsy y así, dentro de Ujú. mi desconocimiento del género, ¿no? Lo podía relacionar con lo que me sonaba a ellos. Y bueno, pues tendré que darle más escuchas porque es eso. A mí me pasa un poquito también que es como, dejad de pegarme hostias ya, voy a cambiar de disco. Vale, Eso pues puede ser si os la M del parece. BDSM. Vale, pues yo voy a ir también con mi tercer disco para hoy. En este caso, pues no estamos hablando ya ni un debut, ni un segundo disco como los anteriores. Estos ya tienen un poquito más de trayectoria. Es Black Atmosférico, se llama Nashbringer. Y bueno, pues este disco han sacado. Este año han sacado un disco que no sé si coincidiréis conmigo, que igual experimenta menos que lo que vinieron haciendo en los dos discos anteriores. Eh, no te voy a decir que es una especie de regreso a sus raíces, pero sí que tiene un poquito, es como han frenado un poco el modo de experimentación, ¿no? Que igual, sobre todo el disco anterior, el 2023, que tenía un poquito más, era un poquito más experimental, tenía más cosas de post-rock también, un poco de sludge y demás. Aquí yo creo que han vuelto a sonar un poquito más clasicotes. Clasicotes dentro del género, que tiene en cuenta que estamos hablando de black metal atmosférico, que tampoco es que estemos hablando de algo que también desea Sota Caballo Rey. Y bueno, también es un disco también muy basado en la atmósfera. A mí me ha parecido muchas veces que esos pasajes folkies que suelen meter y tal, es como que te van preparando. Antes hablábamos de la hostia del grupo de Ectovoid, ¿no? Aquí más bien te va preparando, te va calmando, es como tú estás andando aquí en el bosque tranquilamente y es cuando de repente te viene la hostia. Es cuando entran ya los berridos, el blast beat, rompiendo lo que es el clima de la canción. O sea, a mí lo que me ha parecido de este disco es eso, me ha alegrado ver que vuelvan un poquito a lo que hacían antes, que es lo que más me llamaba la atención de ellos. Quizá de los tres discos que he traído es que el que tiene la producción, no te voy a decir floja, porque yo creo que le queda bien al estilo, pero es casi no está tan pulida ni tan potente como las anteriores, ¿no? Yo creo que también le da cierta gracia al disco que sea así. Y bueno, al final, pues como todos estos discos atmosféricos, bueno, yo creo que para todos los que tengan un poco una mente enferma, melancólica, yo creo que les puede encajar bien. Me ha parecido un trayazo el de Ashbringer, la verdad. Me ha gustado un montón. Desde la propia portada, a mí la portada eh, eh, ya me parece... Podría tenerla colgada en el salón como un cuadro. Me parece un pasote y eso que no tiene nada, es azul Sí, y poco más. podría ser un cuadro tranquilamente. Es de lo que hablábamos al principio, de cómo podrían, hay portadas que pueden ser un cuadro, efectivamente. Sí, sí, Este es sí. de estos discos que a mí me gustaría tener en vinilo y está en mi lista de la compra para en vinilo. Totalmente. A ver, Y realmente quitando la Absolution, todas las portadas son de tener un cuadrito con un landscape ahí en el fondo sí. que le daría ese toque al salón, sí. Yo Black metal atmosférico con portadas atmosféricas. Eso Ahí, es, ahí, sí, ahí. sí, sí, Eso es. tal cual. A mí también me ha gustado Perfectamente. que
que se hayan dejado un poquito más, un poquito de esa experimentación, ¿no? O de tampoco alejarse, porque yo creo que tampoco se alejan, pero sí que como que no la hacen tan protagonista, ¿no? A la experimentación o a la vanguardia, por decirlo también así, pero al mismo tiempo pues siguen teniendo esa... Es que incluso por momentos llego a pensar en indie, ¿sabes? Quizá Sí. por esos ramalazos de rock o de post-rock que siguen teniendo, aunque no sean a lo mejor tan protagonistas Sí, como... a mí me gusta porque me parece que queda más equilibrado que en el disco anterior. Sí, Es la impresión que me ha quedado. Y luego, pues, si tengo que destacar un tema, no sé si coincidiréis, pero a mí uno de los momentazos del disco es cuando se ponen a gritar lo de Send Him to the Lake en la canción que se llama así. Es ujú, para mí uno de los momentazos del disco, que para mí es el himno del disco. Aún así, también como hablábamos antes, también creo que sea un disco para escucharlo entero. No creo que sea coger y decir, va, escúchate este tema y tal. Pero una vez, uno de los peaks que tiene el disco, para mí es ese momento. temazo, temazo. Yo creo que también es, si no la que más me ha gustado, una de las que más. Sí, porque luego ya cuando acaba con Vessels, que tiene un poquito más de ese black gaze, ¿sabes? Tiene una especie de más, ¿cómo es? Dreamy, ¿no? Más ensoñador, ¿no? Ese sonido que tiene como más de atmosférico, que acaba así un poquito más relajándote, pero es que para mí la de Send Him to the Lake me ha parecido el temazo. Brutal, brutal. Sí, llega a ser como etéreo por momentos, ¿no? Los pasajes estos así un poquito folkies y tal. Ujú. Nada, es un Es que trayazo. te transporta, son esos discos, lo que hablábamos, que es directamente un viaje. O sea, te está transportando completamente a donde quieren llevarte. Voy yo con el siguiente, cambiamos de tercio completamente. Vale. Vamos, o sea, porque además es que a mí me sorprende mucho hablar de esta banda. Eh, Se trata de Mega Colossus, una banda de heavy metal de Estados Unidos, creo que son de Nueva Carolina o por ahí. Eh, y es que me sorprendió muchísimo el disco porque a mí me cuesta, o sea, con los discos de heavy metal a mí eh, me cuesta que me enganchen. Si no son los clásicos, es como... siempre hay algo, supongo que será por tener el cerebro preparado para el black metal y para la música más extrema. Y como que, no sé, como que son estilos que me cuestan. Pero este no me ha costado absolutamente nada. Es, yo creo que es porque la música también es muy feliz. Es todo música muy alegre. El disco es una fiesta en general. No es power metal, aunque tenga algún elemento similar. Es más bien como una especie de heavy metal, quitándole las tachas, el cuero, el tal, sino más bien hecho como entre amigos que se lo están pasando bien, que están tomando unas cervezas mientras hacen una barbacoa en el jardín y tal. O sea, es un disco que da un buen Da rollo buen rollo, da buen rollo, sí. que me ha dejado en paz con el mundo y que para un fan del black metal estar en paz con el mundo es una cosa muy difícil. Llevarte a ese estado mental es como... Es un estado mental totalmente diferente al que sueles tener cuando escuchas música. Es que me ha parecido un discazo. Además, he escuchado discos anteriores de ellos y todos tienen ese buen rollismo en la música que te da esa sensación de estar en un sitio relajado. Y nada, el disco se titula Watch Out. eh, y, y bueno, o sea, no son bandaza, o sea, bueno, son, es que no sé Ya. cómo decirlo tampoco. Es que no es como que hagan genialidades, ni lo intentan, no hacen cosas excesivamente complejas y tal. Hay algún riff que tiene cierta complejidad, hay cosillas por todo el disco, tocan bien, pero pero es como que no es lo importante, no es el virtuosismo, no es importante tal, sino al final es el rollo del disco lo que tiene esa, ese espíritu que creo que quiere transmitir. Sí, yo Y me ha parecido... estoy de acuerdo contigo en que es buen rollero y para nada pretencioso, tío. Me parece un disco súper divertido de escuchar. Me pasa, pues lo que comentaba antes, igual como con el de Calisto. A mí hay, con el heavy metal o las cosas así un poquito más clásicas, me cuesta un poco más de que me enganche algo. Y joder, este de Mega Colossus ha sido un sorpresote, muy chulo. Además, eh, me pareció curioso porque eh,
casualmente editan con un sello que ha editado a bandas del rollo que sí que han conseguido esto, como que a Cruz del Sur Music, que si no recuerdo si no recuerdo más, creo que son italianos, el sello, eh, pero ha editado un montón de bandas así clasicotas que han conseguido llamarme la atención. Es como que tienen muy buen gusto para escoger las bandas a las que editan esta gente, tío. Yo también destaco el rollo del buen rollismo que habéis dicho, pero por poner un poco de contexto, yo no lo relaciono con el buen rollismo del Halloween y este tipo de cosas, ¿sabes? Es otro tipo de buen rollo. Me ha parecido más el ejemplo que has puesto de la barbacoa y la birra, yo creo que le queda, Le queda súper le bien. queda como anillo al dedo, sí. Ujú. Sí, totalmente. Sí, justo. Vale, pues yo voy a decir mi tercero. Es un disco, me voy a salir un poquito del black moderno o el black melódico este. Esta vez este disco me ha llamado bastante la atención porque es como una mezcla entre Flesh God Apocalypse con The Faceless, elementos de un metal técnico moderno pero muy sinfónico también. Tiene una orquestación que me ha gustado bastante. Estoy hablando de Upior y también me ha parecido curioso que es una banda que lo forman dos polacos que se van por ahí y dicen, hostia, vamos a montar esta banda ya que estamos tú y yo aquí solos, pero ¿qué hacemos? Pues cogemos a los mejores músicos que encontremos por Europa, ¿sabes? Y contratan, bueno, baterista, pues para mí destaca mucho que el batera es Kevin Paradis, que era el ex batera de Benighted. El tío ha hecho de todo, hace un montonazo de cosas y su implicación en este punto me parece que es exquisito. Entonces estos mezclan un metal muy bestia, pero también hacen unos pasajes bastante melódicos. Lo que me ha sorprendido mucho es que el viernes pasado lanzan este mismo disco que lo lanzaron a principios de enero, esto lo hemos hablado por el grupo. De repente dicen, ah, pues mira, me he cansado de escucharlo con tanta orquestación y si lo quieres escuchar más directo al hueso, más bestia, pues vamos a sacar una versión de este disco. Le quitamos las tres canciones de interludio, melódico y tal y cual, y hacemos el mismo disco, pero con otra manera de escucharlo, ¿no? Me parece una decisión un poco rara, ya que con las orquestaciones para mí es algo que ya estaba muy completo, ¿no? Que estaba muy relleno. Justamente lo que me ha llamado la atención, porque si no, básicamente sería un disco bestia, ¿sabes? Un disco bestia con mucho blast beat, con muchos cambios de compás y tal. Pero es que justamente lo que salta a la vista es que esa orquestación le está dando un ambiente, ¿no? Bastante serio a todo el disco y que tiene un inicio y un fin. Entonces, al sacar esta edición, a mí me han roto un poco porque me lo he escuchado y digo, joder, pues ahora me falta lo otro, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que a lo mejor no a todo el mundo le gusta tanta orquestación o lo que sea y es un disco más machacón, más directo. No sé, ahí queda la cosa. Si queréis escuchar las dos partes, yo, para mí, con la Forefathers Eve Damnation, no, Damnation es el nuevo, Redemption, Redemption, sí. con la parte de Redemption, para mí el disco está completísimo. Me parece que son 50 minutos muy bien enganchados, muy bien enlazados y que si le quitan los interludios, para mí pierde cohesión. Pero claro, si vas a escuchar canciones, pues a lo mejor el Damnation, la nueva versión, te parece suficiente. Yo qué sé. Yo Una entiendo, apuesta diferente. yo entiendo este tipo de lanzamientos de versiones sin la orquestación o lanzarte un disco. Entendería casi más que me lances una versión solo con las orquestas, ¿sabes? Solo con las orquestaciones, que solo con el Otros metal. Bullet Rail. Claro, Sí, claro. Un disco instrumental en sí, a lo mejor le quitas las voces y te haces un disco instrumental de la hostia, como Buried Realm o yo qué sé, muchos entiendo, otros, ¿no? entiendo Que más lanzan eso. esa versión, pero Eso es. O, por ejemplo, curioso. el disco lo peta, ¿no? Y por el X aniversario quieres lanzar una edición, pero ¿sabes? Sí, 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 sí. Sin estos Pero elementos. a 3 meses después lanzar de repente una versión descafeinada para mi gusto.
sin parte de la gracia del disco para los que escuchamos discos completos. Es que a lo mejor estoy diciendo todo esto y es que nosotros tenemos, como hablábamos antes, una manera de escucharlo y lo han lanzado enfocado a otro público que es más de escuchar canciones sueltas. No lo sé. Sí, no sé, yo lo veo Ah, igual, una igual decisión tío, por ahí, extraña. ¿eh? Mm. Porque yo sí que es cierto que yo, a mí también me sorprendió el otro día, ya estuvimos comentando por el grupo, la aparición de este disco. Yo me quedo con la versión más sinfónica, orquestal, llámalo como quieras, de Mm. enero. Así de primeras me quedo, como experiencia, me quedo más con esto. Pero esto quizá puede servir a alguien que escuche el disco y dice, hostia, me ha gustado este tema, a ver cómo lo han pintado en otro caso, ¿no? Me ha parecido un movimiento extraño, Sí. pero solo puedo entenderlo desde algo así. Yo, desde luego, sí que me lo apunto, lo tengo apuntado como uno de lo más top de lo que va de año, pero te hablo de lo de enero. Este otro me ha dejado un poquito más frío, quizá porque es como si, yo qué sé, le ha quitado el chorrito de aceite de oliva a la ensalada, ¿sabes? Es como, Claro, joder, sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente, Sí. totalmente. Ha, Es ha de- eso. ha Le ha desa- quitado la salsita. ha desaliñado el disco, tío. Ha desaliñado, sí, sí, sí. Para mi gusto lo ha desaliñado. Es que, ¿de qué te sirve? O sea, sí, ¿no? Yo entiendo el Brutal Death y tal y cual, pero no sé, la esencia, mucha de esa esencia, de esa música, justamente estaba en los pasajes, en la progresión. Para mí quitarlo es como, yo qué sé, Al me final quedo con el otro. es lo que has dicho tú. Si tú a una banda de death metal de corte bruto o un poco más trayero y tal, pero sinfónica, le quitas la parte sinfónica, pues al final pues te queda una banda más de death metal. No te voy a decir del montón, porque igual pues por ejecución o demás te hace destacar un poquito más o en técnica, pero no sé, es como si Flesh God Apocalypse, que es a la peña que has puesto de ejemplo, te sacan el disco así y luego te sacan el disco sin las orquestas. Pues Claro, tú escuchas el disco, ¿cómo se llama? El de Violation y todo esto. De repente lo escuchas sin piano o sin piano y sin chelos ni nada de esto. Y dices, hostia, pues es como el primero que no me llamó una mierda la atención. Lo que claro, me ha llamado la atención es todo este conjunto, ¿no? totalmente. Sí. Bueno, es raro la apuesta. No tenía pensado tampoco hablar de esto porque, claro, esto salió el viernes pasado. Entonces, han sido 2 días como, hostia, ¿qué ha pasado? Bueno, pero nos han dado material. Yo creo que lo han hecho Nos han pensando dado material, lo han la hecho pensando en chicha, el claro, lo han podcast. hecho con nosotros. Sí, Claro, sí. claro, han dicho, estos que van a hablar de mi disco, tal. No, pero el disco está guapísimo. El disco es muy buena mezcla. Creo que merece bastante la pena para este año, si te mola ese estilo, claramente, y la tralla bestial. Yo destaco mucho eso, aparte de las orquestaciones, los cambios de compás, de estar haciendo tresillos, tal, de repente unas fusas de la hostia, y que Kevin Paradis da para esto y para mucho más, y se nota muchísimo en el disco. Da para dis y para mucho más, ¿no? Paradis and more. No, es una máquina. A mí, yo creo que descubrí a Kevin en Svart Crown. Ahí fue Ah, cuando yo puse la mirada en él diciendo, joder, este pavo, ojito, cuidado. Y a mí- luego, pues, a mí. a la vista ha estado vamos, ha compartido escenario en directo con todas las bandas más trayeras que te puedas imaginar, Belfegor, Goroth, yo qué sé. Ha tocado con prácticamente toda la escena de death, así de corte un poquito más técnico o brutal. Ha estado ahí Y metido. entrando en técnica justamente, es que yo destacaría muchísimo que el tío, los dobles bombos que llega a 320 BPM y tal, el tío va a single strokes. O sea, el tío nunca se ha metido en una técnica rollo swivel, ni... Esto ya es muy friquismo, ¿vale? Bateril, pero es darle al pie, ¿sabes? A toda puta Platillo. hostia. Y para eso me parece increíble. Es como Porque el, sí que tiene una técnica de mano que ahorras energía, pero en los pies no. En los pies es tralla máxima, a piñón. Y me parece sorprendente también. como el loco de Crisium que hace el blast beat todo de brazo, ¿sabes? Todo de... o sea, ya, pero luego a los 7 8 temas el tío no da. Ahí, sí, Cuando lo vimos te en iba a decir directo, que tiene que llegar a un cuando lo punto en vimos en directo que... directo dices, joder, tío. no, no, ¿Sabes? en su caso él nota, porque ni siquiera tiene la técnica de ir solo a brazo bien entrenada, porque se nota que a mitad del concierto no está rindiendo igual, pero Claro, claro, se cansa el pobre, pero es que es normal.
Pero este tío yo lo he visto con Benighted por lo menos 2 o 3 veces a Kevin Paradis. Y he visto que cuando aprendió a hacer una técnica en mano y tal, ha pasado de hacer alternar las manos a hacerlo todo con la misma puta mano 320 BPM. Es que es un animal. Es un Es animal, es un un puto animal. animal. Sí, sí. Y me alegro Ah, que tiene no que lo tener un buen cogieran fisio por ahí, ¿no? para Arcspire. Porque él puede hacer cosas más guapas, Ujú. seguro. ¿Qué decías, ¿El Asier? que decías es que, perdón? No, digo que tiene que tener un buen fisio, ¿no? Para que después de grabar o de tocar, en plan, le hagan unos buenos masajes ahí en Sí, el sí, sí, antebrazo. los gemelos ahí dándole, porque Nah, hostia. el pavo es una barbaridad. Y bueno, si te parece a ti, Dani, iniciar la mecha. Vale, ok. Pues, a ver, yo la polémica de hoy, creo que es conveniente que hablemos de un disco, así como estamos intentando evitar un poco los discos que son mainstream o más conocidos con respecto a nuestras recomendaciones personales. Yo creo que en este caso es un disco que se está prestando mucho y que hemos visto que tenemos bastante diferencia de opiniones, sobre todo con lo que están haciendo Gaerea. Gaerea con su disco Los, que acaban de sacar hace 2 semanas, creo que han sido, 2, 3 semanas. Y es que el caso es que nosotros entre los Jerrys hemos tenido una pequeña, no es discusión, pero bueno, hemos visto que hay bastante disparidad de opiniones. Yo, por ejemplo, poniendo la parte, voy a decir, negativa, por llamarlo de alguna manera, yo opino que este disco, aunque pueda estar más guapo, menos guapo, lo que sea, yo pienso que Gaerea con este disco, a diferencia del anterior, ha perdido totalmente su esencia, virando hacia un metalcore que ya lo venían anunciando y lo tengo bastante claro, pero creo que lo podrían haber hecho manteniendo bastante más su esencia, como hicieron en el anterior. El anterior daban puntazos a que iban a hacer este tipo de cosas, pero es que yo pienso que ya no les queda mucho, ¿no? De lo que a mí personalmente me llamó la atención, que yo sé que la música no la están haciendo para mí. La música la hacen ellos como quieren y lo respeto totalmente. Pero bajo mi punto de vista, para mí es un ejemplo, y voy a poner otro ejemplo con otras bandas también así conocidas, un poco lo que le ha pasado a Opeth durante casi 10 años. Bajo mi punto de vista, han cogido una banda consolidada con cierto estilo, que es gracias a este estilo lo que han llegado a donde están ahora mismo. Por esa frescura o esa originalidad, han cogido y la han mandado toda a tomar por culo para hacer otra cosa para ampliar su mercado. Lo puedo entender, pero no lo puedo compartir. Lo que le pasó a Opeth, por ejemplo, hicieron 3 discos que era totalmente otra cosa. Se pusieron a hacer folclore sueco, que me gusta muchísimo, pero no es Opeth. Entonces, ¿qué pasa? A mí ahora con Gaerea me quitan las ganas de ir a verles a ellos, porque yo incluso les hemos intentado traer a Valencia y hemos querido hacer muchísimas cosas, y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es una de las bandas que para mí realmente sentó un nuevo precedente, ¿sabes? Hizo algo nuevo dentro del black metal moderno, melódico, lo que sea, y lo han perdido, tío, y me da mucha rabia. Me da rabia que para mí lo han perdido totalmente. Entonces ahí es Yo donde está me, el debate. yo me voy a sumar un poco también a tu opinión, Dani, y hay una cosa que igual es un poco elitista lo que voy a decir, ¿no? Depende cómo se mire, pero yo creo que el cambio ya de sello de Season of Mist ya Century Media ya daba un poco hacia dónde iban. Bueno, tengo que decir que a mí casi todo lo que saca Season of Mist me mola, tiene mi respeto y entiendo que, bueno, pues este cambio está claro que están buscando más público. Yo por lo general no tengo problema cuando un grupo quiere evolucionar. O sea, bueno, en general no. De hecho, me gusta que los grupos
den otros palos, que ven hasta dónde pueden expandir su música, pero yo creo que aquí se han pasado de frenada claramente. Es mi opinión, quiero decir, entiendo que quieran acercarse a lo que hoy en día más mueve, digamos, el mundo del metal, del rollo más comercial, pero es que a mí me ha parecido una, si me permitís la expresión, una sleep tokenización de manual. O sea, me ha recordado a ese rollo, ¿no? A un intento de llegar a ese tipo de público. Luego ya estaría el debate de si está bien hecho o no está bien hecho. Yo ahí, tanto Correcto. en si está bien grabado o no, si suenan, son buenos músicos, pues ahí no voy a entrar. Simplemente sí me parece que este tipo de cambios, cuando sí están más orientados a eh, quiero llegar a más público, no lo veo igual que quiero ver hasta dónde llego con mi sonido. Para mí hay una diferencia en ese tipo de evoluciones. Obviamente, Correcto. pues como has dicho, ¿no? O sea, ya sé que no están haciendo música para mí, pero para mí, joder, pasar de ese black metal más melódico que tiene inicialmente con esa peculiaridad de un sonido. Entiendo que incluso en Coma, en el disco anterior, como ya decías, ya tenían, pero yo creo que ahí estaba bastante bien medido. O sea, Correcto. seguían manteniendo pues esa esencia suya y creo que aquí, de hecho, no sé si habéis visto alguna entrevista recientemente, ellos hablan de que nosotros siempre hemos sido siempre una banda muy core y tal. Bueno, puede que tuvieran sus dejes, que han ido evolucionándoles, pero creo que aquí se han pasado de frenada. Ahí hay algunos momentos que es que suenan tan limpios que esa gracia que tenían para mí se ha perdido. Yo coincido contigo. Sin ir más lejos, la última canción del disco, dices, hostia, tío. Hostia, tío. Es que hay unos estribillos melódicos que ya te digo, o sea, no sé cómo va a encajar luego esto, porque yo te digo, yo sí que es cierto que yo iría a verles, independientemente de esto, pero no sé cómo van a encajar en directo estos temas con los anteriores y cómo van a poder hacer una experiencia, digamos, homogénea en el concierto. Tengo bastante, quizá por eso es por lo que iría a verles, en plan, ¿cómo van a hacer ahora para encajar lo que hacían con lo que han hecho? Y luego me parece que igual puede pasar con este grupo, como ha pasado con otros en estos discos como de transición. No digo este, digo que este podría ser, digamos, su nueva época porque es la pinta que tiene, pero que luego puede quedar que discos igual como Coma o igual Mirage igual queden más como esos discos de, entre comillas, transición hacia estos estilos nuevos que a mí me pasa mucho, ¿eh? Te hablo de un ejemplo por tirar de cliché, ¿no? Pues los Sentence, a mí el Amok, que estos discos de transición que hay entre lo que hacían antes y lo que hacían después, me parecen que daban en la tecla. Y en este caso, pues bueno, esos discos quedaron bien, pero me parece que se han pasado de frenada. Yo creo que la sensación, a ver, yo estoy en el otro lado de la conversación. Quiero decir, eh, el punto clave es que obviamente ninguna banda hace o debería de hacer la música para los demás. Es su inquietud artística la que debe de moverles para un camino o para el otro. Obviamente, luego ya está en manos del, bueno, oídos más bien del consumidor, del oyente, el decir, bueno, pues sigo comprando esta versión de Gaerea en este caso o no la sigo comprando. Yo creo que eh, no únicamente estaban dando pistas en el coma de para dónde iban a ir, sino que estaban, o sea, era una declaración de intenciones en toda regla. Lo que pasa es que, pues quizá, eh, o bien en ese momento no se atrevían a que el cambio fuera tan brusco. Yo no lo veo tan brusco, sobre todo por el disco del que parten, el anterior. Si tuvieran hecho un cambio desde otro disco más black metalero a lo de ahora, hubiera sido ¿sabes? Si del Mirage pasamos a esto, yo habría dicho, hostia, hostia, ¿qué ha pasado? Si ya está viendo, si ya está viendo polémica, joder, no me salía la palabra, si ya está viendo polémica del disco anterior a este, pues imagínate si lo hubieran hecho desde uno anterior. Yo creo que la polémica, entiendo que la gente rehúse tanto de este nuevo disco porque obviamente son estilos totalmente diferentes. Yo, Pero yo yo, pienso como lo que he dicho, lo de Opez, si quieres de repente ponerte a hacer otra cosa, tío, ya tienes cierto nombre como para que si te montas otro proyecto, Century Media en este caso, también te coja ese proyecto. sí, O pero sea, no me jodas.
yo quiero no. hacer metalcore, pues móntate un proyecto paralelo de metalcore. Sí, Yo pero qué es que sé. a lo mejor, ¿por qué cuando Ulver saca un disco distinto no decimos lo mismo, tío? Quiero decir, Ya, o Wizard Lizard and ¿cómo se llame? es decir, Pero porque Ul- ese Listar, grupo antes de es usar así. listar. Porque ese grupo es así. A mí lo sí, que me jode es pero, crear una ambientación y una marca, porque tú al final cuando creas un grupo, creas una marca, y es como si coges la Coca-Cola y dices, bueno, pero es que ahora la Coca-Cola vas a ver a Fanta. bueno, No es Coca-Cola, ¿sabes? Ahora es Coca-Cola, Fanta. Coca-Cola Cherry, Coca-Cola vainilla, las tienes ahí Yo Ya, creo y pues eso que es venden el bien. coma. ejemplo que Ese es coma, sigue sabiendo a Pero Coca-Cola con otros a tintes. lo que Eso yo, es, ¿sabes? a lo que a lo que yo me refiero es que ¿por qué con unas bandas sí vale y con otras no? Es decir, Ulver, lo que hacía Ulver al principio no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacía a mitad de su etapa o con lo que hace ahora. Y es porque Ulver, Tonia de Gathering. por ejemplo, y es porque ellos se han encargado de educar al oyente a través de sus discos. Pues yo creo que con esta peña deberíamos de pensar un poco igual, que obviamente comparto vuestros puntos de vista, son los comparto, los entiendo, mejor dicho. Eh, yo no los comparto por el simple hecho de esto, hostia, ¿por qué con algunas bandas se permite y con otras no? Es porque quizá la eh, decepción personal de cada uno que nos llevamos con respecto a esa banda, pues nos lleva un poco a pensar por ahí, ¿no? Porque yo tampoco considero que el black metal que hacía Gaere al principio fuera el más original del mundo. Teníamos ejemplos de bandas de este mismo palo o de un palo muy similar que también están empezando a coquetear con estas vainas. Uada, sin ir más lejos. Ujú. Y algo tiene que haber ahí para que las inquietudes de músicos que hacían un black metal X se estén yendo por estos derroteros, tío. Y yo no lo considero tanto como una manera de ampliar público u oyentes, que seguramente sí, obviamente siempre hay una intención, pero no creo que sea la única intención. No, 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 pero no, a sí. mí, de hecho, el hecho de que haya intento de llegar a más gente, a mí me parece sano. Yo no Sí, tengo ningún problema con Sí, eso. sí, Estoy sí. seguro que Pero cuando alguien conoce un grupo por estos, digamos, voy a llamarlo experimentos, ¿no? Estas evoluciones eh, que lo acercan, porque es que para mí es indudable que sí que se acerca a un sonido que está más de moda. No se trata, el ejemplo de Ulver que has puesto me ha gustado, pero es que Ulver siempre ha dado la impresión que han hecho que le salía de los huevos. sí, Y aquí no me da tanta la impresión de que hacen lo que les salga de los huevos. Me da más la impresión de que hacen lo que les salga de los huevos, pero no a nivel musical meramente, sino queremos acercarnos a más público, que es perfectamente lícito, ¿eh? De hecho, tienen que, si quieren vivir de esto, pues es normal, quiero decir. A mí me parece normal. Pero claro, yo te hablo desde la perspectiva de un oyente, de decir, me gustaba lo que hacían, me gustaban sus experimentaciones, porque ya te digo, el disco anterior me gustó mucho. eh, por eso hablaba más de una pasada de frenada más que de un cambio, ¿sabes? En plan, a mí no me importa que incorporen elementos, pero creo que se han pasado. A mí me ha costado terminar el disco. Que hay canciones que directamente me veo diciendo, ¿qué estoy haciendo escuchando esto? Y me ha costado. Me jode, entiendo que a lo mejor. hay un asunto personal ahí, está claro, ¿no? sí, sí. Pero es Pero es que a lo porque mejor coges otro grupo que sabes a lo que vas, coges otro grupo de metalcore al uso o de X, y todavía te gusta. O sea, no es cuestión de que te guste un género o no te guste ese género. Yo no considero que no me guste el género. Pero por poner otro ejemplo, lo que pasó con Gojira. Gojira, ¿qué pasó? Entró en Roadrunner y paulatinamente ellos han ido haciendo otra cosa. La virtuosidad de Duplantier del batería se ha ido perdiendo, lo ha ido dejando porque ha dicho, "Pff, no, no hace falta. Ya tengo esos discos con los que hacía virtuosismos, ahora voy a hacer cosas mucho más sencillas. Pero, la gran diferencia que veo con Gojira es que Gojira ha mantenido su esencia. La han aligerado, lo han hecho a otro rollo, pero a mí lo que me da mucha rabia es que no hayan hecho el mix manteniendo la esencia que al final es la marca de esa banda, ¿sabes? Es a lo que yo vengo todo el rato a quejarme, ¿vale? A poner este punto de vista, porque me parece que ha llegado un punto y de un disco para otro
que la han perdido. Si hubieran seguido con la línea de Coma, en Coma, aunque metan estos elementos melódicos y tal y cual, la esencia sigue ahí. Y es, yo he escuchado este disco y he dicho, tío, es que esto ya no es Gaerea, ¿sabes? Y A es un mí, poco terrible. tú fíjate que personalmente, creo que en Coma están en tierra de nadie, ¿sabes? Es un... no me quiero despegar de lo que era, pero por otro lado quiero explorar más. Y este disco es ya en plan, no, mira, yo lo que quiero hacer ahora es esto y Y simplemente, simplemente por eso me gusta más este que el anterior. Porque han tenido la personalidad de decir, no, mira, si a nosotros nos pica el ojete por esta ortiga, pues vamos a ir a esta ortiga, ¿sabes? Y en ese sentido yo lo respeto, ¿eh? En ese sentido yo ya digo que quiero dejar claro que yo eso lo respeto. Sí que difiero contigo en que a mí esos discos en los que parece que, pero no, como podría ser el Coma, eh, tradicionalmente me han gustado mucho. Antes te he puesto el ejemplo de Amok, puedo pensar también en el Discourage Ones de Catatonia, que son Ujú. discos que sin hacer el cambio hacen un cambio. Eh, bueno, y ese es un poquito más, un cambio un poquito más evidente, ¿no? Pero eso es que o sea, es un poquito lo que, pues por lo que decía Dani, ¿no? Que mantenga un poco la esencia. Para mí no es que no terminan de atreverse, para mí es que mantienen su esencia. Y en este caso, pues bueno, alguno te dirá que sí que la mantiene, pero yo por hacer la coña, yo creo que el disco se llama Los. Pues, Porque han perdido pues todo lo que tenían, es ¿no? es Buen chiste bastante este, ¿eh? identificativo. Buen chiste, buen chiste. Eh, sí, no sé, me gustaría también escuchar un poco qué opina Julen al respecto. Es que tampoco sería muy justo con ese disco, porque es que simplemente yo lo intentaba escuchar y no he podido. No te ha Y entrado. no me ha entrado y lo he intentado, pero es que o sea, sí que estoy un poco de acuerdo en esto de que han perdido la marca, o sea, pero o sea, no sería necesario, no tendría que ser necesario perder la marca simplemente porque cambias de estilo. Pero a mí personalmente, me ha sonado sin, sin personalidad, me ha sonado a algo genérico. O sea, pero esa es una sensación mía. No tiene por qué ser cierto y no le he dado las oportunidades que hay que darle a un disco para tener una opinión formada en ese sentido. Es simplemente una sensación Ujú. más que un pensamiento. Y nada, es como si me hablaran en un idioma que Que no no entiendo. comprendes, claro. No, eso Eh, es. Entonces, no puedo decir mucho, no puedo decir mucho del tema. yo es cierto que, como ya dije en el grupo, el disco me ha gustado, pero sí que es verdad que dentro del rollo, a lo mejor no es un disco que yo diría, buah, este es el disco de este estilo que a mí me parece Ya. como lo más top que se ha hecho dentro del rollo. Pero sí que lo considero un movimiento muy arriesgado porque por un lado dices, no, es que están haciendo esto para alcanzar más público. Es que, ojo, a lo mejor están perdiendo mucho más público del que van a ganar. Porque la mayoría de opiniones que yo estoy leyendo por ahí es que es del lado del rechazo, ¿sabes? Entonces, Sí, ¿Y al también, sitio también es donde, cierto que la gente que al sitio a más dónde habla van? es la que más se queja, ¿eh? Eso quiero decir, que lo que más resuena suele ser la Claro, crítica. sí, Entonces, claro, claro. pero yo he leído y he escuchado más cosas malas que buenas de este disco y a lo mejor, pues, no sé hasta qué punto es un movimiento estratégicamente bueno como para decir vamos a abarcar más público, porque, pues, vuelvo a repetir, a lo mejor están perdiendo a muchos más seguidores de los que van a ganar. Y es Entonces, que al sitio a donde van es un sitio que está ya bastante masificado. O sí, sí, por sea, eso que a mí me parece arriesgado. ahí tienen una competencia. Yo creo, Por eso yo no lo veo tanto un movimiento de vamos a intentar abarcar más público, sino de que realmente les apetece hacer eso ahora. Y ya está, porque imagino. También creo que se han dado cuenta de que ellos ahora mismo, en el punto en el que están para hacer festivales. Ellos ahora mismo están con su show para hacer un festival. Su show, su caché y todo lo que quieras, ¿vale? ya. Entonces, ellos se han dado cuenta, hostia, en el festival abrimos las puertas, nos abrimos de mente, vamos a hacer algo que sea mucho más para todo el mundo, porque
No sé si van a hacer una gira internacional o lo que sea, pero estoy segurísimo de que van a estar en todos los festivales. Al Sun and Thunder van, por ejemplo, sin ir más Van a estar lejos. en muchísimos festivales, al Resu también. Aquí en Y España en por lo menos muchos van van a a tres. aparecer, y en muchos van Sí, a aparecer en el cartel un poquito para arriba de donde estaban. Correcto, Sí, correcto. sí. Yo creo que es una evolución que podría ser lógica, pero eso, lo que quiero decir, incluso para ti a lo mejor, Javo, que escuchas un poco más de metalcore y tal, no es una propuesta fresca. Realmente han hecho un metalcore que es una base que ya está hecha. A mí Entonces, me parece que es un buen disco porque en líneas generales me ha gustado, me parece que está bien tocado, me parece que el sonido es guay, pero sí que es cierto que dentro del género, no pues destaca dentro no, de ese género. no destaca también, yo creo que precisamente por eso, ¿no? Porque es una banda que empieza su camino en este rollo. Por otro lado, recogiendo lo que ha dicho antes Asier sobre que tiene ganas de ver cómo defienden sus antiguos discos y lo nuevo en directo, es que a lo mejor del antiguo no tocan nada directamente. Es A una lo mejor de a opción. mí repente llegas. ese es el miedo que me queda a mí, ¿no? Que este tipo de cambios o evoluciones, ya te digo, es que me jode hablar tanto de cambio porque sí que es cierto que, como hemos dicho, que en Coma ya se veían indicios de esto. O sea, entonces no sé, bueno, pero ya entendemos a lo que hablamos cuando decimos de cambio. Muchas veces suele ser un reinicio. Yo entiendo igual, Javo, que tú por donde vas es a que, digamos que el paso que han puesto en este camino te hace pensar que en un siguiente disco lo hagan más redondo. Y igual por eso 100%. Mm. a mí me pasa un poco al revés. Me da la impresión de que si no echan un paso atrás, para mí, pues bueno, pues es una pena, pero quizá no voy a poder experimentar la experiencia de Gaerea en directo como me hubiera gustado. Bueno, pero igualmente, pues al final, si tú o cualquiera echa de menos los antiguos discos de Sí, Gaerea, están pues siempre ahí. van a estar ahí, ¿sabes? Eso está, Van en a eso estar estoy ahí, de pero acuerdo. en directo no lo voy a disfrutar como los he disfrutado cuando he ido a verlos antes. Es un Sí, poco lo que a mí me puede dar rabia, ¿sabes? sí, Que seguramente. ahora mismo pues voy al directo pensando, ¿qué van a hacer? ¿Sabes? ¿Qué van a tocar? ¿Cuál es el setlist? Esto me da pereza, ¿sabes? Me da pereza sobre todo saber que ahora son un cabeza de cartel y que si voy a ir a verlos a ellos y a lo mejor ellos es el concierto que menos me gusta. No lo sé, ¿sabes? Me da un poco de rabia eso, pero también pienso que eso, que como ahora van a estar enfocados a grandes festivales, a acompañar a bandas mucho más grandes, está enfocado un poco a ese punto. Y Yo, sí que es verdad, hablando del black metal que han hecho en sus inicios, ahí ya hicieron lo que están haciendo ahora, con el black metal. Quiero Sí, decir, ahora están haciendo eso con su propio, con su propia marca, pero eso ya lo hicieron con el black metal. O sea, ellos llegaron al black metal a reventarlo, ¿no? A decir, mira, voy a hacer lo que no queréis que haga. Y esto se notaba bastante cuando he hablado, bueno, hace justamente un año que estuve con gente muy dentro del inner circle de black metal. em, Esta gente, para ellos, Gaerea, incluso estábamos con unos portugueses compartiendo opiniones, los Corpus Christi. y no, Irae, Ah, cuando estuvimos en ah gira y tal, con Marduk y eso, Irae y ¿no? Marduk y tal, Ujú. pues era la banda innombrable, ¿vale? Porque era la banda portuguesa que era innombrable dentro del black metal, porque para ellos es totalmente ajeno al black metal, igual que nosotros fuimos en esa gira, ¿vale? Pero, pero era una banda innombrable. Entonces están haciendo exactamente lo mismo que han hecho con el black metal, meterse dentro de ese panorama para reventarlo, ¿no? Para hacer otra cosa. Y por eso mismo fue como ¡buah! Una explosión de algo muy diferente, aunque hubieran bandas que se podría considerar similares, total, dentro de ese movimiento melódico, ¿no? Pero, joder, dentro de esta península que tenemos aquí, fueron de lo más relevante, ¿no? Yo diría, joder, no sé, Sí, sí, de hecho, a mí como algo. me pasaba mucho, a ver, comentando con un colega, también muy metido en la escena Blacker, y les hablaba yo de este grupo hace, y él me hablaba y dice, no, pero esto, ahí él pues hablaba más de grupos como WADA o MGLA, ¿sabes? En plan, hablaban de ese rollito y estos ya los tenía un poquito como, "Meh". Es que Le esto no ponía, entra, no llegan a sí, entrar ahí, claro. sí, sí. pues tú Entonces me fíjate. parece interesante en ese aspecto, ¿sabes? Pero es que se lo han hecho en su propia contra, o sea, ya se han llevado directamente a otro punto en el que
están renegando de sus propios inicios, ¿sabes? Pues tú fíjate que a mí, en cuanto a rebeldía de decir, mira, yo entro en esta escena, la reviento, pero la reviento como me salga de los huevos, me parece súper bien. Incluso ahora que hemos mencionado a Wada varias veces, me parece que desde principio han sido siempre más modernos Wada que de lo que han sido Gaeria, tío. Incluso Vieron también bestialmente eso. me sorprendió estos últimos singles que sacaron Wada, que rozan más Se acaba el... hace nada, ¿no? Además. Sí, y han Sí, sacado cosas. este año ha sacado disco. A mí me ha gustado me gustaron los adelantos precisamente por eso, porque seguían un poco explorando hacia el post o hacia lo que se supone que no tienen que hacer, ¿sabes? Eh, entonces, uy, qué susto. No, no, no pasa nada. ¿Necesitas algo? Vale. Entonces, pues Sale eso. el día 10, sale dentro de 5 días Sí, el sale, disco hay completo. eso es, hay unos singles Hay ya 3 sacados. temas, eso es. El de Wada, ¿no? Sí, 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 sí. yo tenía Sí, escuchado ya algunos, pues lo que estaba comentando Java, algunos temas y pensaba que ya había ser el disco ya en sí, pero me sonaban ya los temas, pero no, el disco sale este mes. sí, faltan otros 3 temas. Sacaron 3 y ahora los ¿Ves? siguientes. Yo el que no Pero, he pero, escuchado es el pero anterior tienen a su este. esencia, tío, que es lo que me sigue dando rabia. Estoy muy pesado, tío, pero es que, joder, tío, creas una marca, llegas hasta cierto punto en tu carrera musical y tal, y vas a perder eh, toda tu receta de ingredientes, ¿sabes? Y toda Es tu una receta de ancla ingredientes. y el ancla que tenías puesto también ahí, que lo has, o sea, es una forma de soltar, de elevar el ancla un poco, no sé. Decir, va, pues nos vamos al otro lado. Sí, Y fíjate lo que hablaba de Opeth justamente. 3 discos, casi 10 años después, han sacado un disco con la raíz del Lotus, o sea, del... Joder, el de Lotus Eater y todo esto, de donde se desviaron, ¿sabes? 10 años después han dicho, hostia, espérate, ¿y si vuelvo a los guturales así un poquito? ¿Sabes? Dices, joder, no sé, Pero tío, porque tienes... también cuando partes desde un sitio en el que te encontrabas cómodo y hacías cosas que te gustaban, no puedes evitar. Yo creo que, joder, yo a día de hoy todavía me pongo Escape. ¿Me entiendes? Que es una banda que yo escuchaba cuando tenía 13 años o 14, pues porque me gusta Sí, porque sentir, te Ya. transporta, te te lleva, te transporta. Pues recuerda, claro, claro, total. cuando haces música yo creo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? No puedes evitar Sí, que te, claro, que te claro, pueda apetecer dentro de 10 años volver a lo que hacías al principio. Hombre, y sin ir más lejos, Uada que estamos hablando, uno de los temas que han sacado es una cover de Nirvana. O sea, Eh, con eso también os digo todo. claro. claro, Y, claro, y- claro. y te digo más, yo Y que tampoco suenan como los primeros. O sea, suenan ahí a otra cosa, es pero otra cosa. conservan una esencia muy, muy intrínseca en Pero ellos. yo no te reconozco a los primeros WADA en lo que están haciendo ahora, por ejemplo. El anterior no lo he escuchado, ¿eh? El de 2023 creo que es, ese yo me lo he saltado. Pero yo no reconozco yo no reconozco, en plan, yo escucho lo de WADA a día de hoy y si no supiera que son WADA, no te diría, esta peña es WADA, ¿sabes? A lo mejor lo averiguaría o me sonaría la voz, pero musicalmente, yo, Si solo has escuchado el primer disco, no, no. Pero cuando has escuchado 2 o 3 suyos, su raíz del primer disco lo conservan en el segundo, en el tercero, pero conservan una integridad Sí, dentro de su esencia, hasta el ¿sabes? tercero sí, yo me refiero ya a lo que están lanzando nuevo. Si comparas uno con el primero, está claro que ninguna banda, ninguna, cero. El ejemplo que ponía antes de Gojira, comparas el último disco con el From Mars to Sirius y dices, ¿qué cojones? O sea, Ya. no tiene nada que ver. Pero es cierta evolución de la banda en la que sigue siempre conservando esa esencia o esa forma de expresarse, ¿no? En el momento en el que se pierde, como vuelvo al ejemplo de Opeth, esos 3 discos que directamente es un punto y aparte, yo considero que eso tiene que ser otra banda, tío. Es que eso tiene que ser otra cosa, otro proyecto. Eh, Ahora mismo quiero hacer esto, voy a poner 10 años en pause mi banda Opeth que se basa en estas cosas
y voy a crear una banda que haga folclore sueco, ¿sabes? Pero Que me encantan los discos, me encantan los 3 discos, ¿eh? Me flipan. eso es como si a un director de cine que está acostumbrado a hacer terror le dices que para sacar una película de intriga o de drama tiene que cambiarse el nombre, tío. No, Coño, no. pues fíjate en Sam Raimi. No tiene absolutamente nada que ver Evil Dead con Spider-Man. Pero las cámaras, las escenas, es que se nota su esencia, se nota en las cámaras, aunque esté hablando de una cosa completamente diferente. Es que me ha puesto un ejemplo de puta madre, justamente. Hay gente que sí que lo puede hacer, o sea, se puede conseguir este tipo de cambios. No sé, yo creo que se puede y se debería, ¿sabes? Está claro que en cine va a ser mucho más difícil pillar un nombre de un director y de repente, no, me voy a llamar Juanito Palotes para Sí, esta bueno, película porque es otra cosa, ¿no? Pero ahora, si un director se pusiera un nombre público diferente, yo que sé, lo que fuera, pues coño, si quieres hacer comedias románticas y de repente una película de ultra terror que no tengan nada que ver en planos, en imagen, en esencias, pues a lo mejor sí que te tienes que cambiar un poquito el nombre. yo ahí, Desde luego no creo que pusieran ahí en el trailer de la película del director de... ¿Ves? En esa peli, en la comedia romántica no pondrían del director de Ultra Brutal Infinitamente Anal muerto. Fest, ¿sabes? no, eso está claro, pero yo en cuanto a, y escucha, yo sí que he pensado así en el pasado, en plan de, bueno, no, si esta banda saca este disco que no tiene nada que ver, pues que lo saque bajo otro nombre. Yo creo que el arte es tan amplia que el artista tiene que tener la libertad de poder decir, pues La mira, libertad de hacer lo que les haga los huevos, sí. sí, y si Sí, sí, y si ahora por lo que sea el próximo disco de Gaerea es, yo qué sé, sevillanas mezclado épica. con, Hacen una cover de épica. pues bueno, tío, y ya está. Y habrá gente que compre esa vaina y habrá gente que no. Y ya está. Y como he dicho antes, si echas de menos los discos de... Si echas de menos Póntelo. Sí, Sí, sí. sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Pues ya está, hasta aquí la turra metalera del primer programa. Yo creo que este capítulo de la polémica de Gaeria nos daba para un buen rato más, pero bueno, al final la vida y los quehaceres nos obligan un poco a cortar aquí. Entonces, bueno, Pese a que sea domingo, sí, pese a que es domingo, pero bueno, los domingos también hay quehaceres. mm, Así que bueno, si queréis añadir alguna otra cosa antes de despedirnos, y si no, pues ya está, lo dejamos aquí. Hasta la Ya próxima. pues aquí que, un gustazo ya haberlo que, hecho. ya que este va a ser el primer, o sea, es el primer episodio de un podcast que espero que hagamos un montón más. Yo lo que sí que quería decir hoy aquí, ya que estoy seguro de que estos los que más lo van a escuchar van a ser los demás Jerrys, que se animen, coño, que se animen aquí a hablar con nosotros, joder, que hay un montón de gente con un montón de opiniones diferentes, con un montón de puntos de aporte a esto, y que simplemente que se piensan que vamos a estar aquí hablando, no sé, estamos hablando entre nosotros, sin Sí, más, aunque esto vaya a estar en YouTube. Apuntaros, coño, vamos a Y hacer esto, que se puede cositas. hacer de resaca, se puede hacer mientras estás haciendo la colada, Ándale, se puede sí. hacer Eso de todo. es. ¿Ves? Es como hacer un disco entre artistas. Podemos hacer lo que nos salga de la polla, nos da igual. O sea, eso es. podemos cambiar de géneros y de estilos, no pasa nada. Pero tendremos que cambiar el nombre del podcast, ¿eh? Sí, 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 claro. Podemos cambiar, tenemos que hacer. No, el Jerry's Paco, el Jerry's Black, el Jerry's, Cayer, Jerry's Paco. Jerry's Pues nada, Paco. chavales, un gusto, estamos en otra y lo que ha dicho Dani, ya habéis visto que esto al final somos un grupo de colegas aquí hablando de manera distendida ahí. distendida y desenfadada y que no tiene más complicación. Nos vemos en la próxima y nada, chavales, Estamos todos, eso es. eso es. Un abracito para todos. Venga, Venga, pues. que vaya Cuídense bien. mucho. Chao. Adiós, adiós.